Miren atentamente esta imagen, céntrense en esta faz de ojos aparentemente profundos, oscuros, este extraño rostro que emergió como observando a la cámara fotográfica una noche fría de 1974. Era el colofón de una serie de experiencias maravillosas, alucinantes y, por qué no decirlo, sobrecogedoras, ocurridas en Andalucía hace mucho tiempo. Esta noche vamos a intentar poner nombre, poner identidad a lo que durante mucho tiempo se ha llamado la cara de nadie. Pero esta noche llena de misterio me gustaría comenzarla abordando un tema que casi podríamos calificar de auténtico escándalo. Y me explico, un escándalo que ha removido los cimientos de la ciencia y la religión en las últimas fechas. El culpable, entre amables comillas, un prestigioso forense español, el doctor Lorente, ha publicado un trabajo que ha titulado 42 días y se centra en la resurrección de Jesús, el elemento fundacional y fundamental del cristianismo. No cabe duda de que hace mucho tiempo, hacia el 33 de nuestra era, algo prodigioso debió ocurrir en tierra palestina con un hombre llamado Jesús de Nazaret. Parece ser que este científico se ha basado en un elemento del que aquí hemos hablado en varias ocasiones. Un elemento sorprendente por sí mismo, la sábana santa. Este científico, ahondando en ella, ha encontrado sangre, pero sangre que siempre, según su teoría, es de un hombre vivo. Por lo tanto, además añade que Jesús de Nazaret pasó 3 días en muerte aparente o coma. Como es natural, las creencias se han visto afectadas por parte de muchos críticos y ha sido un auténtico terremoto. ¿Qué pruebas hay a favor? ¿Cuáles en contra? Vamos a intentar analizarlo con todo el respeto. Vamos a conocer los trabajos de ese forense y, sobre todo, a compararlos con otras personas que aseguran que la resurrección fue absolutamente real y prodigiosa. Debate sobre ese hecho simbólico y clave de nuestra historia. Debate en Cuarto Milenio y para eso qué mejor que comenzar recordando en aquel lugar, en aquel monte de la Calavera o monte del Calvario, lo que ocurrió con aquel hombre fascinante, Jesús de Nazaret. Bueno, pues este es el libro de todas las polémicas. Madre mía, ha caído en algunos sectores como una auténtica bomba, polémica donde las haya, discusiones. Aquí lo que queremos hacer es debatir, exponer cuestiones, enigmas, datos, elementos y que, como siempre, ustedes extraigan su propia teoría, porque puede haber muchas para intentar comprender los enigmas de la crucifixión. Tenemos el orgullo y el honor de contar en esta mesa con 2 reputados profesionales, 2 forenses de primera magnitud y además 2 grandes comunicadores. Presentamos primero al autor de este estudio, 42 días, análisis forense de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Don Miguel Lorente, forense, profesor asociado de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. No me equivoco en lo de polémica, ¿verdad? ¿Cuántos titulares en los últimos días por un tema como este? No sé si tú lo esperabas. Pues sí, en cierto modo sí, me preocupaba mucho. De hecho, cuando estaba escribiéndolo, lo que más me preocupaba era cómo lo iban a recibir mis padres, porque todos nos hemos criado, nos hemos formado en la religión católica, y sí me preocupaba porque yo no considero que el libro sea polémico en sí, pero sí que la conclusión pueda ser utilizada con cierta polémica, ¿no? El libro es algo más que el titular, y el titular sí es polémico, el libro no tanto. Lo que es curioso, y hay que decirlo, a mí me ha impresionado mucho, aparte de, por supuesto, el prestigio y la trayectoria de don Miguel Lorente, es que él da vamos a decirlo así, una prueba de valor, una autoridad científica a la sábana santa de Turín, la tenemos ahí detrás, que es un misterio que nos apasiona, que nos impresiona y casi con ella como clave ha tejido todo este material de verdad recomendable y, como no, exitoso. Nos acompaña también nuestro querido asesor en temas forenses, psiquiatra forense, doctor José Cabrera. Buenas noches. Buenas noches. Y has traído ya un kit de elementos que, como siempre, con todo lo que traes, tienen su sentido. Lo tienen porque son los instrumentos con los cuales la tradición dice que Jesús padeció y murió. Por lo tanto, es conveniente, y un corazón, que luego explicaremos, para explicar un poco los fundamentos de lo que la tradición y la fe, en este caso cristiana, pues dan como válido. Miguel, lo más explosivo de tu trabajo, apasionante por otro lado, es que argumentas que Jesús de Nazaret realmente no resucitó, sino que estuvo en una especie, podríamos decir, de muerte aparente de 3 días.
No, el tiempo es más corto. El tiempo, si transcurrieron los hechos según la hipótesis, debieron de darse cuenta de que había signos de vida en el mismo momento en el que estaban manipulando el cuerpo en el sepulcro. Por lo tanto, tuvo que ser esa misma tarde, después de ser trasladado desde el Gólgota hasta el sepulcro, cuando al manipularlo para lavarlo, para purificarlo, según la tradición judía, para llevar a cabo la inhumación, pues ahí tuvieron que percibir que Jesús presentaba signos de vida. Y por lo tanto, la actuación que se llevó a cabo en ese momento fue la que permitió recuperar, trasladar a Jesús a un lugar más seguro. Hay que tener en cuenta que en esos momentos existía todavía el riesgo de que fueran a por sus discípulos, a que fueran también a detener a sus discípulos y a justiciarlos, porque era el inicio de lo que se planteó como una revolución, como una revuelta política, y por lo tanto así se actuó sobre Jesús. Pues en ese momento fue cuando ellos, con todas las prisas, tuvieron que trasladarlo. La posición que adopta la figura en la Sábana Santa indica una posición reclinada, que también es compatible con una posición que facilita la respiración y que en cualquier caso no se corresponde con una posición en decúbito supino, que sería la que debería adoptar un cadáver si hubiera fallecido en la cruz, como se mantiene o se plantea en la hipótesis tradicional. Miguel, ¿cuándo tú descubres esos datos que te hacen empezar a ampliar esa teoría? Encuentras elementos concretos en la Sábana Santa, o sea, el objeto de estudio es la Sábana Santa, como elemento científico al que, repetimos, tú le das valor, a diferencia de otros muchos investigadores que han intentado argumentar que es un burdo fraude del medievo. Tú, especialista forense, crees que es un hecho real, rotundo, que no es una falsificación. Sí, mi primera aproximación al tema fue precisamente tratar de entender y explicar un poco cómo se pudo formar esa imagen con esas características. No plantear una hipótesis general de cómo se formó una imagen de un cadáver o de un cuerpo sobre una sábana, sino cómo se formó esa imagen sobre ese lienzo. Y al ver los trabajos científicos que se habían hecho y al ver un poco también las críticas que se habían elevado sobre la Sábana Santa, pues lo primero que traté de hacer es ver si la hipótesis forense era factible, es decir, encontrar un elemento que nos situara en el lugar de los hechos cuando estos ocurrieron. Por lo tanto, había que darle autenticidad, había que darle valor a la Sábana Santa. Por eso la primera parte del libro se centra en ese estudio científico de los elementos que hay a favor de que sea auténtica y de los elementos que la critican, que la cuestionan. Y analizando esos elementos, integrándolos dentro de lo que es el contexto histórico y los documentos también históricos sobre los hechos, pues no existen elementos de peso, elementos objetivos que puedan desmontar el que la Sábana Santa fue el lienzo que envolvió a Jesús, y sí existen muchos elementos que indican que efectivamente pudo ser el lienzo que movió el cuerpo de Jesús cuando este fue descendido de la cruz. Por lo tanto, le doy valor, le doy autenticidad a la sábana. Doctor, yo no sé si tú compartes la opinión sobre la Sábana Santa, nunca te lo he preguntado, creo, así a viva voz, pero es curioso esa campaña en contra de la sábana, que cada uno que piense lo que quiera, pero una campaña fortísima, y muchos científicos, algunos, la inmensa mayoría, por desgracia, de medio pelo, que es un fraude, que en realidad no han investigado. Cuando uno investiga, como el caso del doctor Lorente, se encuentra con sorpresas. Bueno, Miguel sabe, y los que nos están viendo saben, que los únicos seres vivos que hoy existen, que estaban en la época de Jesús, son los olivos. Los olivos de la época de Jesús siguen estando ahí, porque tienen 2000 años de antigüedad. Y la segunda cuestión que todo el mundo sabe es que cuando se analiza algo con la prueba del carbono 14, tiene que estar puro. Es decir, no podemos coger ahora un trozo de mesa, de esta mesa, y hacer un análisis de carbono 14 porque está mi sudor, está el polvo, están los líquidos con los que se limpia la mesa. Por lo tanto, la prueba del carbono 14 se derrumba. Ahora bien, los científicos tienen como una obligación un poco, a mi modo de ver, irracional, de romper todo aquello que encienda algún misterio. Yo no sé por qué los científicos tienen ese empeño, cuando lo que tienen que hacer los científicos probablemente es tratar de buscar la verdad. Y si esta sábana es la verdad, pues habrá que decirlo, creas o no creas en Jesucristo. Esa es mi opinión. Como siempre, interesantísimo. Por cierto, Miguel, te pregunto, porque de verdad hemos tocado el tema en nuestra nave gemela del misterio en Milenio 3. La polémica que vino después de hablar del libro 42 días fue tremebunda. Mucha gente habló de documento herético, de campaña en contra de Jesús, donde incluso me colocan a mí también, de repente. Y creo, Miguel, y hay que dejarlo claro, que tú sí eres creyente.
Sí, yo fui educado en esa tradición cristiana y católica, y a mí ese sentimiento profundo, ese sentimiento al que vuelves, con el que te encuentras cuando estás solo, cuando tienes problemas, sigue estando presente. A mí no me ha desaparecido, y de hecho puedo cuestionar muchas de las decisiones de la Iglesia, muchas de las políticas que se están desarrollando, pero el sentimiento profundo, esa fe, por llamarlo, aunque no comparta una fe literaria como muchas veces se presenta lo que es la religión en sí, pero el sentimiento en sí me acompaña y no se ha debilitado, al contrario, yo creo que se ha reforzado conforme he ido avanzando y conforme he visto un componente más humano detrás de él, en lugar de un componente inexplicable, un componente sobrenatural en la historia que refleja la Sábana Santa. Así las cosas, Miguel, doctor Cabrera, podemos decir, Jesús murió en la cruz, no murió en la cruz, ¿qué ocurrió realmente? Hay teorías muy diversas del momento exacto de la muerte. Oficialmente, y abro un poco el debate, parece que la lanzada, algunos forenses incluso aseguran que es el momento en que sale líquido seroso y se produce ese supuesto milagro del agua que emana. Y para muchos ese es el momento exacto de la muerte que según el doctor Lorente no fue del todo, no fue una muerte absoluta. Vamos a ver, la tradición dice, los libros, los evangelios dicen, y se puede creer o no, que en un momento dado Jesús expira, justo después de decir Elí, Elí, lama sabactani, dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, expira. Y una vez que ha expirado, ha muerto, teóricamente. Entonces, el centurión, para comprobar la muerte del que estaba crucificado, tenía que visualizarlo. Entonces, si no estaba muerto, la tradición mandaba, la legislación romana mandaba romper las piernas de la persona crucificada. Con un mazo como ese que tiene... como este, justamente que tenemos encima de la mesa, que es un mazo importante, se rompían las piernas del crucificado para que el peso del cuerpo ya cayera definitivamente y el sujeto muriera. En el caso de Jesús, el centurión, que no era médico, y mucho menos médico forense, valga la broma, pues bien, podía haberse equivocado o no, pero para comprobarlo le clava la lanza en el corazón. Y sale sangre y agua. Esto no es un milagro. Si las cosas fueron así, y yo no lo sé porque no estaba allí, pero creo en ello por las razones de fe que el mismo Miguel ha expuesto, es que ese corazón tenía una inflamación, un líquido en el pericardio, y al clavar la lanza en el corazón, ese líquido, que era como el agua, salió junto con la sangre. Pero no ese es el momento de la muerte. Él muere antes, y posteriormente se le clava la lanza en el costado. ¿Es posible que Jesús sufriera todo ese tormento y realmente no muriese en la cruz? Sí. Jesús estaba muy debilitado, Jesús estaba en una situación de postración manifiesta, una situación que pudo, conforme evolucionó y pasó el tiempo, llevarlo a una especie de inconsciencia, a una situación de muerte aparente. Quizá por eso se percibiera, por una falta de experiencia en reconocer esas situaciones, puesto que era todo lo contrario. El crucificado sufría mucho en la cruz, Jesús no tenía fuerza para sufrir en la cruz. Eso pudo hacer que el centurión entendiera que había fallecido cuando no lo había hecho. Lo que yo planteo en el libro, según la situación y según las referencias de las Sagradas Escrituras, como efectivamente el Evangelio de San Juan refiere que salió agua y sangre, además hay algunos autores que al decir agua y sangre indica que salió más agua que sangre. Eso yo lo relaciono no con una lesión cardíaca en sí, sino con una lesión torácica como consecuencia y con la existencia de un derrame pleural que se produce, y se han hecho experimentos en animales, cuando se produce un sufrimiento, una flagelación intensa sobre el tórax. Esa situación produce un derrame pleural, y el derrame pleural, al ser penetrado la cavidad pleural con la lanzada, se produce la salida de agua y de sangre, agua que es el líquido seroso del derrame pleural. Yo no creo que se afectara el corazón por dos razones básicamente. Hay alguna más, pero básicamente por dos razones. La posición de Jesús en la cruz es una posición elevada. Cuando él pide agua, cuando él manifiesta que tiene sed, las Sagradas Escrituras refieren que el centurión moja una esponja en el vino agriado que bebían habitualmente los centuriones, y la pincha en una caña y la eleva. Entonces Jesús está en una posición relativamente alta respecto a la posición del suelo. Cuando se da la lanzada tendría que hacerse de la misma posición. Luego había una inclinación hacia arriba desde la posición que ocupaba el centurión. En esa posición, al lesionar el quinto espacio intercostal, que es donde se localiza la lanzada, es muy difícil que se pueda afectar el corazón, porque tendría que estar en una posición muy horizontalizada, y por lo tanto tendría que hacer un mecanismo muy complejo. Ahí se ve perfectamente en la imagen cómo era una posición de inferioridad la que manejaba, y ahí es muy difícil que, estando en el quinto espacio intercostal, pueda llegar a afectarse el
el músculo cardíaco del corazón y por lo tanto que hubiera producido una muerte inmediata como hubiera ocurrido probablemente si se hubiera afectado. Pero es importante, doctor, en tu opinión, ¿Jesús murió en la cruz? Yo creo que Jesús murió en la cruz, no lo creo porque sea una cuestión de fe, que es lo lógico de pensar, sino porque ningún ser humano puede aguantar el tormento que Jesús aguantó y sobre todo por una razón, y es que todos los castigos que Jesús sufrió, ningún ser humano hubiera podido soportar. Si te parece, a la vuelta analizamos un poco de... los martirios que sufrió exactamente a nivel médico Jesús de Nazaret, y también vamos a preguntarnos por esa cara de nadie de la que antes les hablaba. También vamos a viajar a Mallorca en busca de un suceso realmente curioso y desde luego novedoso. Ha ocurrido hace apenas unos días, que tiene que ver con la supuesta combustión espontánea. Viajaremos además a un museo del crimen que se ha instalado en Zamora con imágenes y documentos desde lo más remoto del tiempo. Vamos a disfrutar de ese debate. 42 días. ¿Qué ocurrió en la crucifixión? Desde luego, lo que no cabe la menor duda es que hablamos de uno de los grandes enigmas y de un personaje maravilloso y fascinante. Jesús de Nazaret, analizado aquí en Cuarto Milenio, a la vuelta en unos minutos. La Iglesia nunca busca pruebas científicas para los dogmas de fe. Las cosas son verdad porque Cristo lo ha revelado. Eso es dogma de fe. Cristo ha resucitado, es dogma de fe porque es una revelación. Pero si a eso le añadimos una prueba científica, pues bien, está bien. ¿Y por qué es una prueba científica? Porque científicamente el estudio de la Sábana Santa solo se explica si Cristo resucitó. Bueno, Jesús, no se puede decir que la muerte de Jesús fuera debida a una sola causa. Realmente, al final Jesús estaba sobre la cruz y estaba respirando con como respira una persona que padece una insuficiencia respiratoria aguda. Murió Jesús de un infarto, probablemente de miocardio, debido a esa serie de circunstancias, el cansancio, la pérdida de sangre, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que no se puede decir que fuera una causa única, aunque sí es verdad que después, con la lanzada que le dio aquel romano, pues efectivamente parece ser que al salir agua, como salió, dice la Escritura, eso es que probablemente acertó en el pericardio. Sabéis que el pericardio pues está rodeado de una sustancia acuosa parecida al agua, que es una serosidad. Parece ser que eso podría ser exactamente suero que venía del pericardio. Por tanto, la lanzada sí que le debió dar en el corazón. Una vez más, la fascinante mezcla religión y ciencia. Escuchábamos y veíamos al doctor Tovar y siempre vehemente y enérgico al padre Lorin. Para él, como otros muchos miembros de la Iglesia relacionada con el Vaticano sobre todo, no cabe la menor duda. La imagen de la Sábana Santa es una radiación, una especie de fogonazo misterioso y milagroso que es muestra además de la resurrección. Doctor, ahí tienes varios elementos colocados que parece que se reflejan cada uno de ellos en la Sábana Santa, que desde luego si es un fraude, hay que decir que es un fraude prodigioso, porque han tenido todo en cuenta. Has traído varios elementos curiosos que nos demuestran, y quizá ocurre esto como pasó con la película de La Pasión, de Mel Gibson, que la gente se impresionó mucho, pero claro, es que la crucifixión no es un elemento decorativo, es que debió pasar así, y fue brutal. Efectivamente, de todas formas quisiera deciros, y a los que nos están viendo, que para mí lo más importante que el padre Lorin expone es que la fe no necesita ninguna prueba científica. Digo esto porque no vaya a ser que alguien se confunda y crea que la fe necesita pruebas científicas. La fe es algo con lo que vivimos cada día. Creemos en nuestra mujer, en nuestros hijos, en que comemos comida razonable, etcétera, y eso es fe todo. Por lo tanto, dicho eso, lo que te hemos traído aquí son los elementos que la tradición dice que ocasionaron al final la muerte de Jesús. Lo que todo el mundo conoce como principal son, en la tortura de Jesús, el látigo, que era el flagrum romano, que tenía al final unas bolitas de metal. En este caso no están, pero vamos, todo el mundo debe saber que era un instrumento terrible, con el cual le fustigaron mucho más allá de lo que la legislación romana proponía. La corona de espinas,
que lógicamente de por sí no va a causar la muerte, pero sí va a generar heridas punzantes, con estos picos. Incluso en la zona de la nuca, ¿no? Claro, porque además la tradición dice que se lo encasquetaron con violencia, no fue una cosa que se puso como un gorro. Y esto, lógicamente, causó esa sangre que luego la tradición, y lo que estamos comentando aquí, dice que la sábana santa tiene. Y después, lo más tremendo que todo el mundo tiene en su cabeza, pues es, lógicamente, los clavos, que eran de un tamaño muy similar a este, porque lógicamente el cuerpo tenía que estar suspendido y un cuerpo pesaba entre 70 y 80 kilos. Y la gente piensa que este clavo atravesó la palma de la mano y este clavo atravesó lo que se llama el final del carpo, justo donde podía estar sujeto el cuerpo. Y por aquí pasan los nervios de la mano, por lo tanto el dolor... Insoportable. Insoportable, o sea, no es posible pensarlo, ¿no? Con un mazo como el que está aquí puesto, un mazo de este aspecto, parecido al mismo mazo con el cual luego al reo que no estaba muerto se le rompían las piernas y eso hacía que el cuerpo ya cayera y esa asfixia que había estado matando a la persona crucificada acabara por matarlo. Y esto es lo que la tradición dice junto con finalmente la famosa lanzada de Longinos, que tal como ha explicado Miguel, la explicación de Miguel sería que había líquido en los pulmones y ese sería el líquido claro que salió, y la explicación tradicional a la que yo más me acojo es que un cuerpo agónico durante tiempo, como él sabe, hace que el corazón lata en unas condiciones muy malas y el pericardio, que envuelve el músculo cardíaco, el pericardio se llena de líquido. Entonces es cierto que la lanza desde abajo, el pilum romano desde abajo, era muy difícil que pinchara el corazón por la postura de la parrilla costal. Pero un pilum romano no es una cosita sencilla. Quiero decir, tenía una hoja al principio de la madera tan tremenda que perfectamente podía seccionar una costilla. Por lo tanto, ese es el razonamiento. Y al pinchar el corazón, lógicamente atraviesa el corazón, sale la sangre del corazón y el líquido pericárdico que lo recubre. Por lo tanto, sale sangre y agua. Pero Cristo, cuando fue atravesado por la lanza de Longinos, tenía que estar ya muerto, según la tradición, porque Cristo expiró antes. Y cuando expiró y el velo del templo se rasgó en dos, en ese momento él murió. Y posteriormente el centurión, según la tradición manda, y es una cuestión de fe, es cuando atravesó el corazón. Ese corazón ya estaba parado. Y aquí llegamos a un punto clave en esta historia, el punto más polémico, hay que decirlo. ¿Qué pasa después? ¿Qué ocurre? Jesús de Nazaret, digamos, hay quien afirma que el cristianismo, si tiene carta de autoridad en aquel tiempo, es realmente por una serie de apariciones sobrenaturales de Jesús resucitado, que da una serie de mensajes. Yo personalmente, no tengo que dar mi opinión, pero creo que algo muy raro tuvo que pasar, algo excepcional, algo que hizo que aquellas personas siguieran esa idea que les daba Jesús, esa nueva fe, e incluso entregaran su vida. Algo tenían que ver. Pero entonces, doctor, con todo el respeto, claro, ¿qué ocurre con esta teoría? ¿Qué pasó? ¿Que Jesús realmente volvió de ese sueño mortal, pero no de muerte, vamos a llamarlo así, de ese coma, y entonces seguía físicamente él? ¿Cómo se puede componer la historia del cristianismo si Jesús realmente no falleció y estaba vivo en carne y hueso? Quien vivió la resucitación biológica, es decir, la percepción de restos de vida después de haber pasado por la cruz, que era el castigo, la muerte más cruel que existía en la época y que probablemente ha existido en la historia, quien vivió eso debió entender que eso era un milagro, porque realmente lo daban por muerto y existen elementos y situaciones que lo justificarían simplemente por las lesiones que sufrió, pero también existen elementos objetivos en la sábana que indican que hay restos de vida. Entonces, si hay restos de vida donde antes había una percepción de muerte, quiere decir que ha habido algo entre medias, que puede ser la apariencia de muerte o el coma superficial, que al comprobar que vuelve a la vida, pues quien lo vivió debió entenderlo como un milagro, como una situación extraordinaria. Entonces, yo por eso creo que el fundamento de la fe católica sigue siendo bajo una percepción cierta de que ocurrió algo extraordinario, sobre todo 1000 años atrás. Entonces, las apariciones probablemente se produjeron, pero se produjeron sobre un Jesús herido, postrado, en un lugar concreto, no de la forma que habitualmente se relata, porque ya de por sí el relato es extraño en el sentido, digamos, material o humano del mismo. Es decir, Jesús se aparece al tercer día, la tarde del domingo, primero en el camino de Emaús, después se aparece a los apóstoles y después no vuelve a aparecerse hasta el domingo siguiente, un poco para disipar la duda de Tomás Dídimo, el apóstol que no había creído en los relatos.
después desaparece y se aparece en Galilea, al lado del lago Tiberíades, y vuelve a desaparecer, no vuelve a tener ningún encuentro hasta prácticamente la ascensión. Son situaciones extrañas que además se acompañan con una situación extraña cuando se produce la resurrección, la teórica resurrección, según recogen las Escrituras, por una sencilla razón. El comportamiento de los apóstoles, de las mujeres cercanas al grupo, no es el comportamiento de un grupo que espera un suceso adelantado como realidad. Es decir, cuando dice y el tercer día resucitará, cuando se producen las noticias sobre la resurrección, no hay una explosión de júbilo, no hay una aproximación a constatar y a comprobar esos sucesos, sino que hay una situación de miedo, de recelo, de preocupación, puesto que piensan que puede ser una trampa de los romanos para capturar a todos sus discípulos. Luego, todo ese tipo de situaciones dan una visión muy humana, muy material, muy real, muy cercana a lo que fue la vida de Jesús, la vida hasta esos momentos, la vida de sus apóstoles y el mensaje que nació de todo eso, que en ningún caso cuestiona la posición de fe, sobre todo cuando posiblemente, según los propios hechos, pudo ser vivida y pudo ser entendida como un suceso sobrenatural, como un suceso extraordinario. Tocamos sin duda la fibra más sensible, porque estamos hablando de hechos extraordinarios que cambian la historia. Y desde luego cambian mucho si Jesús realmente se presenta como una aparición, así se presenta en cuerpo físico. Doctor. La duda que se plantea claramente en medio de la cuestión y de esta mesa es si Jesús murió realmente y resucitó al tercer día, como dijeron los profetas y dicen los evangelios, o si Jesús, después de estas lesiones, incluida posiblemente el lanzazo en el corazón o no, sobrevivió a esas lesiones, no murió, como plantea Miguel, estuvo en un estado de coma, se recuperó de eso, lo cual es difícil ser explicado médicamente después de esas lesiones. Esa es la cuestión. Y como esa cuestión no es posible dilucidarla bajo ningún concepto, con elementos objetivos de algo que ocurrió hace 2000 años, que además está impregnado por cuestiones, como Miguel sabe, tú sabes, de fe, la posición va a seguir siendo la misma. Es decir, los que nos estén viendo en casa y que crean en la muerte y resurrección, que es el dogma, seguirán creyendo en eso, aun cuando es muy interesante plantear otras hipótesis. Y los que no crean o sean personas que no sean religiosas, pues valorarán esto como un punto de vista distinto que también es fiable, igual que si Buda realmente meditó debajo de una cobra gigante o si Mahoma se le bajó el arcángel San Gabriel. Quiero decir, todos son posiciones que dependen de la fe. Pero como sin fe no se puede vivir, o al menos eso creo yo, la situación al final, como en el ajedrez, probablemente en esta mesa quede en tablas. Esa es mi opinión. Ahora bien, ¿cómo se explica, por ejemplo, fenómenos como el de la ascensión, fenómenos aparentemente paranormales antes y después de la muerte de Jesús, si Jesús estaba vivo? Y sobre todo, y este de verdad es un enigma que me inquieta personalmente, ¿qué pasó con Jesús? Si aceptamos esta teoría, una teoría interesante, ¿qué pasó con Jesús? Porque él era consciente de que estaba vivo. ¿Qué hizo? ¿Qué fue de él? Claro, ahí es donde ya sí entramos en el terreno de la especulación, al no existir elementos objetivos sobre el cual valorar lo que ocurrió a partir de ese momento. De hecho, el libro deja abiertas 3 hipótesis como situaciones posibles, ¿no? Una de ellas es que falleciera como consecuencia de las complicaciones, posiblemente fuera la más probable. No sabemos hasta qué punto pudo recuperarse, es difícil que en esa pasa por ese coma que tú comentas, pero después ya fallece. Claro, no tenemos elementos objetivos salvo que al 40 días después de la teórica resurrección, es decir, a los 42 días de la crucifixión, se produce la ascensión. La ascensión no debió ocurrir así, tal y como se recoge en los evangelios, primero porque aparece solamente en uno de los evangelios y además porque, según han demostrado los historiadores, era la forma de hacer desaparecer a una figura eminente en la sociedad cuando fallecía. Bajan las nubes, se hace la noche y de pronto asciende entre las nubes, ¿no? Es una forma literaria de continuar con el misterio de una persona que había... Ahora es raro imaginar a un Jesús vivo, sabiendo lo que está ocurriendo también por él, muriendo sus discípulos también de alguna forma por él, y él en otro sitio, ¿no? Suena raro, pero bueno, claro. Se derrumbaría lo que es toda la línea argumental del que nacen los evangelios, incluso en los evangelios apócrifos, quiero decir, incluso en los evangelios no canónicos, se derrumbaría toda esa línea si esto diera pie a que si Cristo estuvo luego, no sé, en Cachemira y murió no sé dónde, todo eso se desvanecería. Y francamente creo que es demasiada especulación, como el propio Miguel ha dicho, ese después es muy especulativo. Lo cierto y verdad, Miguel, es que da la sensación de que quedan muchos misterios en torno a Jesús. Uno de ellos es el después. Eso sería para otro libro, ¿eh? Sí, desde luego
el escenario, por utilizar algún símil literario, es completamente diferente si partimos de una hipótesis basada en un estudio distinto a lo que se había planteado hasta ese momento. Pero en ningún caso, y eso es un problema de nuestra sociedad y lo sabe muy bien el doctor Cabrera, debe de ser interpretado como un ataque, no debe ser interpretado en plan referencial. Yo no estoy atacando ni cuestionando nada, yo estoy describiendo y concluyendo unos datos objetivos que podrán ser cuestionados desde el punto de vista y desde el terreno de la objetividad. Científicamente podrán decir, esa conclusión que usted alcanza no es correcta por esto, por esto y por esto. Pero en ningún caso, demostrándose o desmontándose, se va a cuestionar algo que está en un plano distinto, que es el plano de la creencia. Porque incluso, fíjate que podemos hacer una conclusión definitiva, y es, Jesús murió en la cruz, Jesús falleció, fue envuelto por las sábanas santas siendo cadáver, pero al resucitar, el poder de esa resurrección fue tan intenso que le devolvió la vida, y además los signos de muerte que había en la sábana santa se convirtieron en signos de vida. Se acabó el problema. Quien quiera creerlo así y acepta que hay signos de vida en la sábana santa, pero que esos signos de vida son parte del milagro, pues es más fácil entender esa posición que no cuestionar algo que simplemente está intentando de ir un poco más allá según el conocimiento científico, nunca según el ataque religioso y el ataque a la fe. Miguel Lorente, autor de 42 días, análisis forense de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Muchísimas gracias por haber venido a la nave del misterio, y que no sea la última vez, amigo, y mucho éxito. Pues muchas gracias, y yo simplemente y humildemente lo único que pretendo es eso, dar a conocer aquellos datos que la ciencia, en este caso a través del estudio que he realizado, puede poner encima de lo que es el escenario público para continuar reflexionando, nunca cuestionando, y además siempre, incluso como se suele decir, sumando. Es decir, habrá gente que necesite ese componente material cercano, humano, para creer, y habrá gente que necesite el elemento milagroso para creer, pero no es más creyente quien necesita un milagro para creer. Yo creo que es más creyente el que no necesita un milagro, y por lo tanto la fe siempre estará ahí, cada uno con los elementos y con los argumentos que utilice de manera individual. Don Miguel, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Desde luego el tema va a ser polémico, y lo sabemos, y que cada hogar en España tendrá su propio debate, pero eso nos interesa, porque será un debate educado, un debate exponiendo bajo la luz del conocimiento hechos, que es lo importante. Lo que está muy claro, doctor Cabrera, como siempre, es que ante todo, y esto yo creo que es muy importante decirlo ahora, los tres que estamos en esta mesa tenemos un gran respeto, una gran fascinación, y adoramos un poco también el misterio que envuelve a Jesús. Eso es muy importante decirlo esta noche. Eso es cierto, y seguro que los que nos están viendo lo han tomado por ese camino. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. Y ahora vamos con noticias. Desde luego ha habido muchos titulares en torno al libro de Miguel Lorente, porque toca, decimos, la fibra más interna, más sensible, lo hacen con toda la honestidad, pero en la prensa ha habido un auténtico, abanico de teorías, de demostraciones de afecto, y también hay que decirlo, de todo lo contrario, porque la gente se siente como muy implicada cuando se habla de Jesús, intentando arrojar luz o poner la lupa del conocimiento. Pero esta semana han pasado muchas más cosas. Algunas las contamos en nuestra crónica de noticias. Noticias de Cuarto Milenio. Y vamos a hablar de un eslabón que es realmente significativo y curioso, y hasta problemático para zoólogos y arqueólogos. Me refiero a ese momento del paso de los reptiles a las aves. Nuevos descubrimientos, Carmen. Ha sido en China. Un grupo de arqueólogos ha hallado los restos de un dinosaurio semejante a un ave. Esto indicaría que el proceso evolutivo es más complejo de lo que se cree. Los huesos fósiles se han hallado en la cuenca de Erlian y corresponden a un espécimen de unos 8 metros de longitud, casi 5 metros de altura y 1.500 kilos de peso. Este dinosaurio, el Gigantoraptor, tenía pico, patas delgadas y probablemente plumas. La existencia de este animal contradice las teorías predominantes de que los dinosaurios perdieron talla al evolucionar hacia las aves. Por cierto, que ahora hablamos de una joya literaria, lo es el famoso diario de Ana Frank, un testimonio durísimo contra lo peor del género humano. Esa niña que falleció dejando unos escritos que cambiaron en parte el mundo. Bueno, pues ahora dicen que ha aparecido, Carmen, algo parecido, un diario similar al de esa niña. Hace unos días se presentaba en el Museo del Holocausto un diario de una niña también de 14 años que sufrió lo mismo que Ana Frank. Se trata del diario de una adolescente judía que lo escribió bajo la ocupación alemana de
de Polonia. Al parecer, antes de ser deportada a Auschwitz, le dijo a una amiga que lo guardara hasta su vuelta. Ruta Laskier, que así se llamaba la niña, nunca pudo volver a recuperar las 60 páginas de su diario, ya que fue asesinada a las pocas horas de llegar al campo de concentración. El manuscrito, que está redactado en polaco, relata la vida cotidiana en el gueto, pero también los propios pensamientos de la joven sobre la muerte o el amor. Gracias a su amiga, que lo ocultó como si de un tesoro se tratase, hoy tenemos un nuevo testimonio de la crueldad que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Se imaginan vagar por Roma? Pero no por la Roma de ahora, que es maravillosa, desde luego, sino por la Roma imperial. Estas Navidades viajábamos a Roma y veíamos esos grandes monumentos, ya muchos de ellos muy deteriorados, ¿verdad? Pues ahora, gracias a la Universidad de Virginia, que ha realizado una maqueta virtual, pues podemos recorrer la Roma de principios del siglo IV. Se trata de la mayor simulación hecha por ordenador y muestra la evolución de Roma desde que estaba constituida solo por cabañas en la Edad de Bronce hasta las guerras góticas. Un viaje al pasado en el que podremos recorrer el Coliseo o el Senado e incluso ver cómo funcionaban los ascensores para subir a los animales desde las cámaras subterráneas hasta el anfiteatro. También se pueden incluso contemplar la basílica construida por el emperador Magencio al completo, con sus frescos, decoraciones, y es que las estatuas y los edificios se han recreado a la perfección. Y ahora, por favor, observen estas imágenes. Sé que son crudas y bastante rotundas. Representan un misterio al que todavía la medicina no ha puesto coto ni ha explicado. CHE, combustión humana espontánea. Pero no solo atenaza cuerpos y los convierte en auténticas teas, sino que también se centra en domicilios y en ubicaciones muy concretas. En Córdoba y en La Coruña se dieron los últimos casos del siglo XX. En el siglo XXI tuvimos uno realmente espantoso para los habitantes de un pequeño pueblo transalpino en Italia. Y es que ahora ha ocurrido algo que les vamos a contar, en Mallorca. ¿Pero qué pasó en Italia exactamente? Porque ha habido investigaciones prácticamente de última hora. Pues todo ocurrió en una pequeña localidad de Sicilia, se llamaba Caneto di Caronia, y allí de repente, un 24 de enero del año 2004, comienzan a surgir unos fuegos espontáneos que no sabe nadie de dónde vienen. Estamos viendo uno de los sillones quemados, además, delante de los propios bomberos, que no sabían qué hacer. Iban a uno de los domicilios a apagar una de esas llamas y en el de al lado surgían otras. Así hasta en 20 casas diferentes a la vez, Iker. No sabían de dónde podían surgir esas llamaradas, hasta tal punto que deciden apagar por completo toda la electricidad de esa localidad y sacar a la gente del pueblo, llevarlos a otra ciudad, alojarlos en otros hoteles para comprobar qué era aquello a lo que no podían dar explicación. Los bomberos no se lo explicaban. Llaman a científicos de todo el mundo que acuden hasta esta pequeña localidad y hoy en día no sabemos todavía esos fuegos a qué son debidos. Se plantearon varias hipótesis. La primera de ellas decía que era el ferrocarril, que por una serie de vibraciones hacía que el alumbrado eléctrico pues diera lugar a chispazos y se provocaran estos fuegos. También la hipótesis volcánica, o incluso que algún pirómano, estuviera provocando esos fuegos. En ninguno de los casos se pudo comprobar nada. Bueno, en fin, es lo mismo que ha ocurrido ahora en Mallorca, que no se pone coto a una serie de hechos que seguramente tienen explicación natural, hay que decirlo, pero que volvieron a poner el término combustión espontánea en una prensa concreta, la Balear. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué un domicilio se quemaba constantemente? ¿Por qué los bomberos y la policía no han dado explicación? Bueno, queríamos saberlo, queríamos conocerlo de primera mano. Y hasta allí, hasta esa pequeña y humilde casa de la calle Nord de un pequeño pueblo llamado Llucmajor, viajó nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Este es su reportaje. En Llucmajor, un pequeño pueblo de la isla de Mallorca, unos extraños incendios han puesto en guardia a toda una familia. El fuego se inicia sin motivo aparente, siempre en la misma habitación, y nadie puede detenerlo. ¿Nos encontramos ante un caso de combustión espontánea? Es la segunda vez que arde esta casa de la calle Norte en solo 2 años. Y en esta ocasión, el incendio pudo tener consecuencias trágicas. Comenzó en esta habitación exactamente en ese sitio. Pues yo estaba durmiendo y me despierta un vecino. Y ya al despertarme veo que la casa está llena de humo. Y nada, bajé, miré por la ventana a ver qué es lo que había visto el vecino y veo que estaba saliendo un montón de humo negro. Entré, abrí un momento la puerta para ver cómo estaba y estaba todo aquí, todo encendido. Cojo un cubo de agua, lo tiro al fuego y veo que se enciende más.
Tras unos minutos de angustia, los bomberos consiguen sofocar las llamas, pero poco después de marcharse, todo empieza de nuevo. Hice mi trabajo, salimos a la calle, bajamos porque esta habitación está en un piso superior, salí a la calle, bueno, me despedí de ellos y al marcharme pues volví a mirar al edificio y me encontré pues que la ventana de la habitación que había sufrido el incendio pues volvía a arder otra vez. Se veía que estaba bien apagado, ¿sabes? Ya a la media hora y nosotros estábamos abajo y ya un fotógrafo nos dice que se está volviendo a encender el fuego. Y encima se estaba encendiendo exactamente donde estabas tú y el fuego había comenzado ahí, que no pintaba nada el fuego que se estaba encendiendo por ahí. Los especialistas, acostumbrados a ver todo tipo de fuegos, no han podido explicar el comportamiento del de la calle Norte. El sargento de los bomberos de Mallorca había hecho un informe y que, bueno, pues no tenían una causa clara, ¿no?, del incendio, no aparecía nada en el informe que explicara claramente, ¿no?, el inicio del fuego, ¿no? Los bomberos pues dicen que el fuego fue provocado y yo me pregunto por quién, porque yo era el único que estaba en casa y estaba durmiendo y las persianas podrían haber tirado algo, pero las persianas estaban cerradas. Cortocircuito tampoco, porque los circuitos se ven perfectamente que están en buenas condiciones y nadie se explica cómo comenzó esto. Pablo no sabe qué pensar. Reconoce que está inquieto porque sospecha que algo muy raro sucede en la habitación de sus padres. Sé que existen otras cosas y tal, pero paso de pensar en eso porque para mí es un tema que tabú, ¿sabes? Que paso, sé que existe y tal, pero lo evito. A lo mejor, yo qué sé, alguien que nos tiene una manía o algo, pues joder, hay tantas cosas que puede hacer que no sean físicamente, que vudú o brujería, cualquier cosa, yo qué sé. En Llucmajor son muchos los que piensan que lo que ocurre en la casa de los Herrera es un caso claro de combustión espontánea. Una combustión espontánea no creo que sea posible, ¿no? Vamos, no creo en las combustiones espontáneas. Lo que sí puede dar pie a cierto misterio es pues que ningún técnico ha sabido encontrar la causa exacta del problema, ¿no? El problema que hace que esa habitación se haya quemado repetidas veces, ¿no? La falta de respuestas angustia a toda la familia. Solo les queda confiar en que sea, lo que ocurre en la habitación de los incendios no se vuelva a repetir. Y ahora cambiamos completamente de tercio y les invito a que se aproximen a esta mini exposición del crimen que hemos creado aquí en un momento en Cuarto Milenio. Paco Pérez Caballero, nuestro cronista de las sombras, bienvenido, compañero. Muchas gracias, Iker. Oye, tienes aquí reproducciones interesantísimas. Muestra a los espectadores un poco ese puñal que puede ser una de las primeras armas para acabar con nuestros semejantes en la historia. Es una reproducción exacta de la que hay en un museo del que vamos a hablar inmediatamente y es un cuchillo azteca del siglo XV para hacer sacrificios humanos. Lo que vamos a intentar hacer es un recorrido por las armas que se han utilizado en el crimen. El sacrificio humano pues es un tipo de crimen asociado a una religiosidad y como podemos tener otro tipo de elementos, ¿no? La piedra, que por ejemplo pues es lo que tenemos más a mano. Hombre, esto sería, Paco, imagino, pues el primer objeto que utilizó el hombre de las cavernas para masacrar al contrario, pero hay que decirlo, también se ha utilizado en España en casos célebres que tú mismo has cubierto, como el de Satanás de Logroño. Aquí mismo lo hemos contado, con una piedra muy parecida a esta, fue con la que mató el Satanás de Logroño a su víctima, que además se llamaba Jesús, y en un lugar conocido como el Camino de los Judíos. Fíjate, si hay un arma polémica en España o conocida o realmente reproducida mil de una vez, es la pistola del más célebre asesino español. Y es una réplica exacta, por lo que parece. Fíjate, Paco, tiene hasta el defecto que tenía la pistola original, la pistola con la que mató Jarabo, una FN del 765, y que mató además a dos personas para intentar recuperar una prenda de amor. Dos personas que eran propietarias de una tienda, la tienda Jusfer, y además en esta venganza atroz de Jarabo, pues murieron la mujer de uno de ellos y la criada de uno de ellos.
La mujer además estaba embarazada de Iker, con lo cual el crimen que ocurrió en 1958 fue de los más espectaculares de los que tenemos memoria. Antes de seguir, me gustaría comentar el porqué de esta mini exposición. Y es que en Zamora han acudido además especialistas de todo el mundo. Durante un mes Zamora, que es la ciudad probablemente más tranquila de España, o una de las más tranquilas, pues se han reunido todos los grandes especialistas para convertirla en la capital del estudio o de la lucha contra el crimen. Se ha hecho un congreso internacional al que han venido pues, especialistas del FBI, por ejemplo, especialistas en perfiles de asesinos en serie. Han venido también policías colombianos de la Brigada Antisecuestro, otra de las grandes porque desgraciadamente está imponiéndose en España también. Efectivamente. También, por ejemplo, han venido periodistas y especialistas mexicanos que han estado estudiando pues, los crímenes de Ciudad Juárez. En fin, ha sido una experiencia muy interesante que además ha sido global. Luego seguimos repasando algún objeto, pero ahora seguro que quieren ver con nosotros esas imágenes, esas cuevas, esas cavernas, esas pinturas y sobre todo todo lo que ha pasado en Zamora. Zamora, ciudad que investiga el crimen y por supuesto aprobamos y desde luego animamos esa iniciativa. Paco estuvo allí para contarlo. Zamora es una ciudad tranquila y esa calma es perfecta para el estudio de un problema común a todas las sociedades de la historia: el crimen. Aprender del asesino es la clave para tratar de controlar su poder sobre la sociedad. Para entrar en su mundo es necesario entenderlo. La idea surge de una sociedad que se llama la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, en la que están integrados pues, profesionales, expertos, estudiosos del crimen en sus múltiples lecturas. Forenses, profesionales de la seguridad pública, psicólogos que están especializados en el comportamiento delictivo y desviado. Y surge por la necesidad de analizar el fenómeno de la criminalidad en todas sus tonalidades. Desde el albor de los tiempos, el ser humano ha causado la muerte de sus semejantes, unas veces por poder o dinero, otras por puro y macabro placer. Desde que el hombre es hombre, incluso antes hay crímenes. Tanto es así que tenemos documentados crímenes desde la época del Neolítico, incluso antes, ¿no? En España hay unas pinturas rupestres, en la Cueva Saltadora concretamente, en el Maestrazgo, en Castellón, en el que se considera el primer regicidio de la historia. Se considera que es el primer regicidio porque la pintura rupestre representa a un personaje que recibe todo tipo de armas arrojadizas, flechas, lanzas. Parece que va huyendo de un grupo y que tiene una serie de adornos que nos hacen pensar que pudiera ser un personaje de notoria importancia. La lucha de las distintas civilizaciones por evitar la violencia, por erradicar la ley del más fuerte, ha sido continua. Pero hubo un tiempo en el que era uno mismo el que tenía que vengar una afrenta. El duelo lo que pone sobre la mesa es la vida, tanto del ofendido como del ofensor. Es decir, la gente estaba dispuesta a jugarse la vida por defender una idea, por defender el honor. Estos duelos se dirimen a pistola, ¿no? Aquí tenemos, entre las piezas originales que ilustran la exposición, tenemos una pareja de pistolas de Zuloaga, magníficas. Zuloaga fue el último arcabucero real, fue el arcabucero de Fernando VII. Durante muchísimos siglos, durante millones de años, el hombre ha resuelto los crímenes a través de la venganza privada. Luego, posteriormente, a partir del nacimiento de las primeras civilizaciones, de los primeros estados, es el Estado quien resuelve esos problemas. A través pues, de los recursos a la religión, a la magia, a ciertos elementos que no necesariamente tienen que ver con lo que hoy conocemos como una forma de organización de política criminal, de recursos a la vía científica, a la vía jurídica, en definitiva, a todo lo que hoy pues, es el referente del recurso al tratamiento de la criminalidad. Reducir nuestra historia más negra a unas pocas salas de exposición no resulta sencillo. Es necesaria la colaboración de muchas voluntades. Lógicamente se planteaba un dilema a la hora de hacer la exposición. No era posible traer todos los originales que quisiéramos tener aquí a lo largo de la exposición, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con el caso de la Estela de Hammurabi o con la Cueva Saltadora. No se podía desmontar la cueva y traer. Entonces ahí es donde entramos y tenemos que empezar a hacer una serie de réplicas, de copias que cumplan la misión. De esta manera, ha sido posible reproducir con fidelidad el equipamiento del primer jefe de policía de la historia, el Primus Pilum Romano. Por último, una particular galería de arte descompone el crimen a sus elementos más básicos. Son 7 cuadros que representan nuestro lado más oscuro.
Ante el crimen no conviene cerrar los ojos. Es preferible conocerlo y mantenerse alerta, porque cualquiera puede ser víctima de un despiadado asesino. Estamos aquí, Paco y yo, charlando sobre lo siniestro que resulta algún objeto ordinario, de uso común, pero cuando sabemos que ha cometido un crimen, cuando sabemos que con esa misma herramienta se ha quitado la vida a uno de los nuestros. Por ejemplo, claro, reproducciones de serruchos oxidados, siniestros de alguna forma, viéndolos con esta imagen, que se han empleado para descuartizar a personas. O por ejemplo, algunos tan rústicos en apariencia, pero tan rotundos, como esa plancha, el famoso crimen de la plancha. Sí, Paco. con una plancha muy similar a esta, es que es lo que estábamos comentando. Esto es fruto de su tiempo. Durante un tiempo, pues esta plancha estuvo en todas las casas. Y una muy parecida fue protagonista del famoso crimen de la calle Fuencarral, bueno, del segundo crimen de la calle Fuencarral, que hubo dos, uno fue el de Higinia Balaguer y otro fue el de Cecilia Aznar, que cometió en su señor, en un hombre muy extraño que se llamaba Manuel Pastor Pastor y que llegó a alimentarse durante mucho tiempo solo de chocolate y que temía que su criada le acabara asesinando. Como finalmente sucedió, con una plancha muy parecida como esta, le quebró el cráneo y lo mató. Según tengo entendido, porque en todos los crímenes, sobre todo los históricos españoles, hay su misterio, ese hombre llegaba a soñar obsesionado con que una noche iba a la criada y le mataba, y luego pasó eso. De hecho, fue a buscar a la criada, a Cecilia Aznar, fuera de Madrid, porque él creía que la maldición se restringía solo a Madrid. Entonces fue fuera de Madrid a buscarla, la trajo de fuera, creyendo que ya estaba a salvo. Y no, la profecía se cumplió. Él mismo había visto su muerte y así fue como ocurrió, casi prácticamente como él la había soñado. Bueno, y una cosa que, claro, por tamaño no podemos incluir en esta mesa, pero alguna vez la sombra del Garrote Vil se ha paseado por Cuarto Milenio, por la nave del misterio. Todavía quedan algunos en diferentes palacios de justicia y lugares donde antaño se ejecutaba. Pero lo que ha conseguido Paco es curioso. Habéis logrado manipular el maletín de un verdugo, creo que por vez primera. Somos los primeros, por lo menos de un programa de televisión, que somos capaces de montar y desmontar un auténtico Garrote Vil que ha ejecutado decenas de personas, y lo decimos con todo el respeto. Hay que darle las gracias a la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses y también a la Universidad de Salamanca, que han sido los que han organizado toda esta exposición en Zamora, por habernos permitido acceder y haber tocado esa máquina de horror. Y te puedo asegurar, Iker, que es una experiencia sobrecogedora como nunca yo he tenido, por lo menos. Me lo cuentas luego, Paco. Desde luego. Nos lo va a contar Paco Pérez Caballero, porque tocar un Garrote Vil que ha matado a personas da una sensación que nos demuestra que a veces los objetos parece que se han quedado con cierta aura, ¿no?, de malignidad. Pero va a haber mucho más en unos minutos en Cuarto Milenio. Les hablábamos de la cara de nadie y del Condesito. Va a ser nuestro dossier especial. Vamos a intentar investigar profundamente qué ocurrió en una zona próxima a Rociena del Condado, también muy cerca del célebre Coto del Doñana, donde un montón de investigadores se encontraron con lo extraño. Vamos a intentar revivir cómo fueron aquellas noches, noches de ilusión, de anhelos, de esperanzas y también de sustos, ¿por qué no decirlo? Sustos que a veces se grababan en los magnetofones, sustos con mensaje, psicofonías que aparecían dando, bueno, algunas advertencias que helaban la sangre. Vamos a conocerlo todo eso y mucho más aquí en Cuarto Milenio en unos minutos. Estamos comentando la experiencia de un amigo de este equipo, de uno de los cámaras de Cuarto Milenio, de Iván Arruza, que además para, bueno, mostrar gráficamente cómo ocurría con los ejecutados en Garrote Vil, pues se ha prestado, Paco, a ponerse un Garrote Vil auténtico, a unirse la argolla, la temible argolla que ha matado a tanta gente en este país. Ha sido muy valiente, porque yo reconozco que yo no hubiera sido capaz. Para mí ha sido una experiencia desmontarlo y montarlo, ver que funciona perfectamente, y nuestro compañero la verdad es que fue muy valiente, nunca tuvo duda y dijo: yo me pongo aquí para que los espectadores de Cuarto Milenio puedan ver exactamente cómo las pasaba el reo.
y es una experiencia terrible. Él mismo me contaba que aprieta mucho desde el principio, es decir, es una sensación angustiosa, y los segundos que esperaba el reo antes de que el verdugo ejecutara la orden, pues debieron ser tremendos. Por supuesto, además, sabemos que los verdugos no eran especialmente hábiles y que muchos de los reos sufrieron muchísimo. Por eso te digo que hay que tratarlo siempre, este tema, con un máximo respeto y desde luego pues verlo como lo que es, un interés histórico absoluto. Este maletín y este garrote que habéis montado ha matado a gente en este país. Sí, varias decenas además, y yo te puedo asegurar que ahora mismo está en perfecto estado de revista. Está un poco avejentado, no tiene un aspecto de haber estado cuidado, pero yo creo que podría ponerse perfectamente en uso. Lógicamente no lo deseamos, y lo mejor que puede estar, el mejor sitio donde puede estar es en un museo. El corbatín de la muerte, decíamos, la argolla que transportaba al otro mundo. Lo hemos comprobado en Cuarto Milenio. Véanlo. El verdugo abre su maletín con un macabro disfrute. En el interior, su herramienta de muerte espera, presta para cumplir su cometido. Extrae las piezas lentamente, como si practicara algún tipo de ritual ancestral. No le pesan las decenas de ejecuciones que lleva a las espaldas. El montaje del siniestro aparato es sencillo. Primero fija la argolla que se abrazará al cuello del reo. A continuación, coloca las manivelas de acero que le harán sentir que, para su desgracia, una nueva vida está entre sus manos. Tras comprobar que todo funciona correctamente gracias a esta afilada pieza, la máquina queda fijada a una estaca de madera que ha sido clavada en el lugar de la ejecución. Sabe que debe ser eficiente. Cuando llega el momento, con un movimiento brusco acciona el mecanismo y la argolla retrocede. Llega la muerte y presiente que el alma del fallecido le acompañará en el siguiente encargo, guardada junto a su aparato en el terrible maletín del verdugo. Aquí tenemos los objetos, ayer y hoy, como un puzzle que siempre se repite una y otra vez. Objetos para matar a nuestro oponente, al que nos ha faltado el respeto, al que hemos engañado, en definitiva, la larga historia del crimen en España, jalonada por objetos que, como decimos, cobran otra dimensión cuando sabemos de su historia profunda, de su macabra cronología. Paco, como decimos, algo más allá de lo físico, ¿verdad? Cuando uno está manejando esas cosas, la impresión se parece mucho al miedo a lo paranormal, precisamente. Es tremendo, y además me gustaría darle desde aquí gracias a Antonio Cela y a María José Camba por su paciencia, porque nos costó muchísimo hacer este pequeño vídeo sobre el garrote vil. Es muchísimo tiempo y nos atendieron estupendamente, y bueno, pues que todo esto sirva para que nos quede clavado a todo lo que fue aquella herramienta terrible, y bueno, es una muestra, igual que todos estos objetos, de lo que es capaz el ser humano. Paco, como siempre, muchas gracias por tu crónica en el mundo de las sombras y el crimen, que está ahí. Esto no es nada sugestionable en el sentido de poder opinar si sí o si no. Ocurre diariamente y ocurrió durante muchos años en España, el macabro garrote vil. Aquí lo mostramos para quizá estremecernos con razón. Ahora vamos a estremecernos de otra forma. Hemos hablado de Jesús y vamos a su tierra, a Jerusalén. Parece que hay un misterio que ha podido ser grabado. El misterio de un fuego perpetuo. Observen estas imágenes, son realmente sorprendentes. Iată înconjurând creștinii din Betleem, veniți pe jos, înconjurând împreună cu patriarhul în fața mulțimii, Sfântul și Dumnezeescul. Esta noche estamos pivotando sobre el misterio de un personaje único, Jesús de Nazaret. Y sería bueno, Carmen, viajar al lugar donde oficialmente está su tumba, el Santo Sepulcro. Allí hemos estado, es maravilloso, pero caramba, es que además hay misterios. La verdad es que es un lugar mágico y enigmático. Así nos lo hacía saber también Eduard, que nos decía soy de nacionalidad rumana y de religión ortodoxo. Y nos ponía sobre la pista del milagro del fuego santo.
Bien, este milagro se viene santo. produciendo desde el siglo IV después de Cristo. Además, sí que está en la tradición, en muchos documentos, se da siempre en la misma fecha, en el sábado de la Pascua ortodoxa, que sería una semana después de la Pascua cristiana. Y la verdad es que es interesante, porque el sacerdote ortodoxo ingresa donde está la piedra, el lugar más sagrado de la tierra, nos decían, donde está la capilla del Santo Sepulcro, se arrodilla frente a la piedra sobre la cual Cristo fue colocado después de su muerte, y tras decir ciertas oraciones, de ahí surge una llama que enciende las velas que lleva ese sacerdote ortodoxo. Esas velas, tiempo después, se van propagando por todos los fieles, pero hay una cosa y un detalle muy curioso: solamente de los fieles ortodoxos. Si un cristiano intenta con su propia vela que el fuego se propague también a la vela que lleva él en la mano, no lo conseguirá. ¿Pero se ha comprobado esto? Se ha comprobado, y no solamente eso, es un fuego muy peculiar, porque como vemos en las imágenes, la gente se lo pasa por la cara, por las manos y no quema. Pero bueno, y se ha grabado en vídeo. ¿Quiénes mandan? Sí. Pues me parece muy interesante, Carmen, porque desde luego yo desconocía por completo este misterio. Ahí estamos viéndolo, y como siempre, que cada uno opine lo que quiera. Ahora bien, la fe, la verdad es que mueve montañas. Y también la fe en el misterio. Ya saben, por supuesto, que hay 2 vías de contacto si ustedes quieren enviarnos sus vídeos, que son tan interesantes y, en este caso, lo admito, tan instructivos. Pero la fe también no solo tiene por qué ser religiosa. La fe puede hablarnos de seres de otros mundos. Fíjate, hubo un grupo de investigadores hace ahora 33 años que creyeron por fin contactar con algo. No solo contactar, sino fotografiarlo. Y esta noche lo vamos a conocer. Vamos a descifrar el enigma del Condesito. Les aseguro que recuerdo como si fuese hoy mismo la noche de invierno de hace más de 20 años, cuando yo descubrí por vez primera esta cara, esta faz, este insólito rostro que mira al objetivo de la cámara, como espiando, como escrutando. Recuerdo que esta fotografía venía tras un encabezamiento de JJ Benítez que decía "la cara de nadie". Yo no sé si el titular o la imagen fue lo que me impactó realmente, y me conjuré para en el futuro intentar saber quién es este individuo, si es que es un individuo y no es algo mucho más misterioso. Sería un poco el colofón de una serie de investigaciones y experiencias realizadas por un grupo de personas honestas, entusiastas, personas que creyeron que en un lugar llamado el Condesito, muy cerca de Rociana del Condado, en Huelva, estaban ocurriendo hechos verdaderamente paranormales. Y la verdad es que, analizando todo, con el contexto del paso del tiempo, nos damos cuenta de que allí confluyeron psicofonías, visiones, terrores y fotografías. Quizá esta noche y no otra, descubramos quién es la cara de nadie. La del 29 de noviembre de 1974 no fue una noche cualquiera para los investigadores que estaban instalados con sus equipos en la finca El Condesito, en los confines de la provincia de Huelva. Habían desplegado un arsenal de magnetófonos para grabar psicofonías y varias cámaras fotográficas para registrar extraños fenómenos luminosos. Sabían que algo estaba sucediendo en aquel solitario cortijo. Una de las cámaras estaba colocada sobre el techo de un coche, cargada con una película infrarroja para captar lo que los ojos humanos no podían ver en la oscuridad. El equipo de investigación había cercado la zona donde, según los guardeses y testigos, más fenómenos se producían. Voces, lamentos, movimiento de objetos, sombras, golpes. Y así, disparando en manual y automático una tras otra, las fotografías empezaron a rastrear la oscuridad buscando algo. Esa noche se escucharon varias voces agónicas captadas por los magnetófonos. Pero lo realmente insólito ocurriría horas después. Al revelar el carrete, en el fotograma número 13, apareció el rostro de un ser. Una cara oscura, con ojos aparentemente huecos. Una faz que miraba desde su invisibilidad al objetivo de la cámara. Era la cara de nadie. Parece ser una cara que está perfectamente encuadrada en el fotograma, cosa que sorprende, porque lo que sí es cierto es que la cámara estaba apoyada sobre el capó del coche, sobre el techo del coche concretamente, y la cámara estaba inclinada. En los fotogramas anteriores se ve el paisaje con el horizonte inclinado,
pero en el fotograma donde aparece este individuo está perfectamente encuadrado. Algunos de los investigadores de aquel primer equipo multidisciplinar constituido en España, como Manuel Osuna, relacionaron el rostro inquietante de rasgos difuminados con un extraterrestre. Era la época de pleno apogeo del tema ovni, y esto condicionó las posturas. Pero había algo más. Al parecer, a partir de ciertas sesiones de Ouija acaecidas en la casa del meteorólogo Julio Marbizón, habían surgido datos dignos de tener en cuenta. El vaso de las sesiones espiritistas también llegó a responder que el rostro era un alma, aumentando aún más la confusión entre los asustados miembros de aquella comisión. Lo cierto es que en la finca del Condesito, los fenómenos paranormales sucedían con frecuencia. Ahí un día pusimos unas máquinas a funcionar en un círculo. Apareció de pronto una niebla baja que nos cubría 1 metro, 1 metro y pico, por encima se veía. Las máquinas empezaron a dispararse solas, sin tocarlas. Cuando se iba a disparar, la máquina no funcionaba. Los latiguillos se quemaron, como hubiese habido una combustión espontánea, y pasó toda esa en el Condesito. En otra ocasión, las interferencias ocurrieron entre radiocomunicadores. Los investigadores empezaron a relacionar ciertos sucesos de muerte con todo lo que estaba pasando. Un poco antes de las 11 de la noche, el alcalde de Almonte y yo nos fuimos lejos con unos walkie-talkie. Habíamos probado los walkie-talkie, aquello funcionaba. Y a las 11 empezaron una interferencia, los walkie-talkie no funcionaba y Julio se quedó allí solo. Entonces salió una niebla que lo cubrió, salió una luz y le pegó en la cara un fogonazo. Él le dio un fogonazo aquí. Y entonces vio lo que había pasado, el fogonazo. El perro seguía en el coche, no quería nada. El perro a los 2 días murió. Un error mío fue no hacerle la autopsia, se murió, se puso malo, se murió, no había epilepsia, no había nada. E incluso años más tarde, a finales de los 80 y principios de los 90, se observaron algunos fenómenos espectrales que parecían no querer abandonar el lugar. Estábamos mirando y oímos unos pasos detrás, y entonces Julio Marbizón dijo: uy, ahí viene el guarda de la finca, vamos a decirle que estamos aquí dando un paseo, que hemos parado aquí por ver esto y tal. Y nos volvimos y no había nadie, pero los pasos seguían oyéndose, veíamos como las piedrecitas que había en el camino se movían hacia los lados, como iban cayendo. Y entonces enfrente se formó de pronto una nube a ras del suelo. Esta figura pasó entre medias de Julio y mía, siguió hacia la nube, oíamos los pasos yendo hacia la nube. Y aquella nube desapareció al momento y no vimos a nadie. Los fenómenos del Condesito adquirieron otro cariz con la captación de enigmáticas psicofonías registradas por los propios investigadores en diferentes zonas de la estancia. Lo que surgía en algunas de las grabaciones era un sonido rítmico y rotundo, el latido de un corazón. En el mes de agosto de 1974, agosto-septiembre fue, Manolo Osuna me comentó que habían estado asistiendo a la finca durante una serie de días y en una de ellas habían detectado por una psicofonía un ruido extraño, un ruido que era en 3 tonos, era blup, tup, tup, blup, tup, tup, que a mí me recordaba pues los latidos de un corazón, salvando las distancias, ¿no? Algunos consideraron que tales latidos no eran humanos, sino de algún ser con una frecuencia vital muy baja. Sin embargo, en la noche del 25 de septiembre de 1975, Manuel Osuna y su equipo se instalaron nuevamente en la finca, donde estuvieron entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada. Uno de los magnetófonos captó una intrigante psicofonía y luego, tras una pregunta formulada, se captó una presunta respuesta. Lo curioso es que ya por aquel entonces era larga la lista de objetos volantes no identificados que se habían aparecido casi noche tras noche en aquel enclave de los misterios. Sobre finales de 1973 nos acercamos un grupo de compañeros, íbamos en 2 coches. Al acercarnos en el desvío de la finca vimos algo que nos sorprendió. Fue un rectángulo luminoso a unos 50-100 metros sobre una arboleda.
cosa que duró segundos. Cuando nos acercamos a la arboleda allí no había nada. Venía con nosotros un profesor de la universidad que llevaba un detector Geiger y allí mostró unos signos de variaciones, signos de radiación. No supimos interpretarlo tampoco. Estas frecuentes apariciones estuvieron a punto de costarle un disgusto a Francisco Ferraro, el propietario de la finca. Después de esta observación seguimos hasta el caserío de la finca, hablamos con los caseros, que eran los que verdaderamente el motivo de nuestra asistencia a esa finca. Nos refirieron los caseros que veían un objeto luminoso, blanquecino, con unas luces de colores en la periferia, según lo que recuerdo, no recuerdo el tamaño. Lo que sí sé es que aparecía en el patio de la finca, estaba un tiempo allí y después desaparecía. No hacía nada, pero ellos estaban asustados, llevaban 20 años ya con Paco Ferraro allí en la finca y estaban asustados y se querían marchar. El desaparecido Manuel Osuna decía en su cuaderno de campo que en la finca debía existir un raro ambiente telúrico, desde época inmemorial, que podría llamar la atención de ellos. Pero ¿quiénes serían ellos? ¿Seres de otros planetas o espíritus de los difuntos? El ya fallecido Manuel Osuna tenía su propia explicación, una hipótesis que dejó reflejada en sus últimos diarios. La humanidad vive en un mundo invisible de criaturas celestes que existen sobre nuestro cuerpo. Esta es parte de la historia del Condesito, una especie de gran tabú de los misterios en España, y que seguramente, visto ahora, con los ojos del siglo XXI, muchas personas puedan decir, bueno, en otros tiempos, desde luego de mayor ingenuidad, de mayor creencia, pero ¿qué parte hay de verdad? Lo que está muy claro es que aquí trazamos un homenaje a todas aquellas personas que pasaron noches de sueños, de anhelo, creyendo profundamente que estaban acercándose a algo. Muestras muy dispersas, elementos quizá propios de la sugestión, es posible, pero ellos, algunos incluso dejaron este mundo creyendo con fe ciega que realmente estaban muy cerca de conseguir un sueño, contactar con algo. ¿Con qué? Desde luego no lo sabemos. Sí es cierto que la imagen célebre del Condesito, la imagen que tenemos ahí, pues dio la vuelta al mundo y muchas veces se reprodujo en libros como elemento de una entidad extraña, desconocida, que se aproximó a ese grupo de investigadores una fría noche de noviembre de 1974. Lógicamente, no es cuestión de juzgar lo que pasó en el Condesito, pero sí acercarnos con visión crítica, analítica, a esa fotografía que tanto ha dado que hablar. Para eso tenemos un plantel de amigos que además luego van a ir profundizando, vamos a ir adentrándonos en esa finca y conociendo muchos más secretos. Nos acompaña, por supuesto, el autor de este reportaje, que sé que lo ha disfrutado porque era caminar por la historia de nuestro país y el misterio. Pablo Villarrubia, bienvenido, compañero. Muchas gracias, y es verdad, entramos en la máquina del tiempo y volvimos a aquel año 73, fue emocionante. Fue emocionante sin duda alguna. Nos acompaña José Luis Hermida, que nos va a contar muchísimos secretos y cosas, e incluso ha venido con una serie de dosieres, de imágenes captadas por él mismo. Don José Luis, bienvenido, muchas gracias, de verdad. Buenas tardes, gracias a vosotros por estar Época aquí. Inolvidable, desde luego, ¿eh? Fue una época inolvidable, de hecho, al ver el reportaje, como tú dices, me retrasé al año 70 y tantos, retrocedí al año 70 y tantos y me veía yo caminando, estaba esperando que en cualquier momento apareciera yo, porque a esa finca y a los alrededores de esa finca hemos ido con el grupo de Olivares, el grupo de Jerez, hemos ido montones y montones de veces, hemos logrado hacer muy buenas fotografías y hemos tenido unas vivencias realmente inolvidables. Lo que hayamos visto quizás sea lo de menos. Hemos visto algo, hemos reflejado algo en algunas de las fotos que hemos podido captar, pero las vivencias que allí se viven, cuando tú hablabas de la niebla, del mal funcionamiento de las cámaras, de que los aparatos no funcionaban, las comunicaciones se nos cortaban, me parecía estar oyéndonos a nosotros en el año 72, 73, 74. También, por supuesto, era importante, Carmen, tener a un fotógrafo de reconocido prestigio, porque quizá, bueno, pues también nos resuelva algún misterio. Nos acompaña Carlos Fernández con unas maravillosas tomas hechas también en infrarrojo, todo un artista. Bienvenido, Carlos, esta noche a Cuarto Milenio. Muchas gracias por invitarme y colaboraré en aquello que yo pueda facilitar el tema. Que es un tema un poco raro, ¿verdad? Te hemos pedido tu opinión como, desde luego, analista y conocedor del tema. Y desde luego, vamos a ir sin rodeos. Esta es la famosa imagen del Condesito, así se llamó, noviembre del 74,
Pablo, datos concretos que tengamos que saber quizá para la obtención concreta de esta fotografía del Condesito y que le sirvan a nuestro especialista. Bueno, ahí estaban presentes en esa noche, estaba Manuel Osuna, el veterano, el creador de la ufología prácticamente andaluza, ¿no? Y estaba Julio Marbizón. Entonces ellos se apartan, dejan la cámara puesta sobre el techo del coche, un SEAT, se marchan, se apartan, por lo menos Manuel Osuna está a unos 800 metros de distancia, esperan a esa distancia, mantienen también una grabadora o dos encendida para grabar posibles psicofonías, porque es otro aspecto interesante. Es la primera vez que yo oigo hablar en la historia, ¿no? Por lo menos de la ufología y de la parapsicología, que confluyen tanto el fenómeno ovni como el sonido de voces de una parte que vienen de parte alguna. Y de pronto entonces cuando ellos cuando regresan, ¿no? Recogen la cámara o se van, ¿no? Marbizón posiblemente estaba caminando por allí, deja la cámara puesta sobre el coche, como he dicho, y después cuando revelan el carrete, o sea, Marbizón se lleva la cámara, es que descubre la imagen, esta extraña Fotograma imagen. 13. Fotograma 13, exacto. En infrarrojos, ¿no? Estamos hablando de infrarrojos, aparentemente dejan la cámara con exposiciones largas, a lo mejor más de 60 segundos, ¿no? o poco más, o más tiempo posiblemente, ahí no queda muy claro en los informes. Y claro, lo que pasa delante o lo que se posta delante de la cámara queda ahí impregnado, ¿no? En esa imagen en infrarrojo. Desde luego la sorpresa tuvo que ser mayúscula, porque parecía en ese entorno ellos habían cercado fotográficamente una zona por algo, porque pasaban cosas, y da la impresión desde luego de que alguien les vigilaba, solo en una fotografía, en las demás no aparecía nada. Pero, ¿cuál es el misterio de la fotografía infrarroja? Que nos puede parecer a los profanos de la materia pues algo como muy lejano. Carlos, lo primero, parece que hay una serie de medidas que no son muy ortodoxas a la hora de tomar esta fotografía, ¿no? Es lo que yo estoy viendo y a través de los informes que me habéis dado he podido constatar que es que todo es extraño en esta fotografía. Primero, que se tome en infrarrojo. Bueno, hablando con José Luis, me han explicado por qué lo hacen, porque no sería la película más adecuada para hacer fotos nocturnas, el infrarrojo. O sea, sobre el tema de infrarrojo hay, yo creo, mucha confusión a nivel vulgar. Se piensa que el infrarrojo o que con fotografía infrarroja se pueden conseguir cosas que no existen o sí, que como no una se ven. visión que no tenemos ordinariamente. No. El infrarrojo color, la primera película infrarroja color surgió, es una película militar que la desarrollaron para detectar los camuflajes. O sea, por ejemplo, pues no sé, una batería de cañones, que todos lo hemos visto en las películas, que las tapan con ramajes o con lonas o tal. Bueno, el infrarrojo sí, en ese caso en particular, detecta de que esa vegetación que está cubriendo una determinada zona es vegetación muerta. Pero la base es el objeto físico, la luz normal, o sea que es como un añadido, como un complemento, pero donde no hay, no saca nada. Además, muy interesante lo que has comentado, Carlos, del nacimiento un poco a nivel militar. ¿Para qué se utiliza hoy en día? Tú tienes ahí varias imágenes que me gustaría que mostrases tuyas. ¿Para digamos qué se hace que esta es una película eminentemente científica, o sea, es súper sensible en la conservación, la manipulación, todo ello. O sea, la tienes que tener en la nevera prácticamente hasta antes de utilizarla. Si te la da mucho el calor, le afecta a la emulsión. Si tardan mucho en revelarla, se pierde la imagen. O sea, tienes problemas por todas partes. Y conociendo un poco el infrarrojo, Carlos, vamos allá con lo que tú ves. Yo sé que desde luego es hacer, no es un diagnóstico que queramos que sea exactamente y preciso, pero ¿qué ves aquí? ¿Tú crees que ahí realmente había alguien físico? O sea, no es ninguna onda, digamos, como algunos han dicho, de calor. ¿Qué es exactamente eso en tu opinión? Es un rostro humano totalmente. O sea, mi análisis es que es una de las personas que estaba allí. Que posiblemente, yo no voy a desconfiar, digamos, en la mala fe de que digan que lo han hecho y luego... O sea, yo pienso, mi versión es que cuando la cámara estaba colocada encima del capó del coche, por algún motivo se movió o la quisieron colocar mejor y la persona que fue a colocarla, digamos, descuidadamente apretó el disparador y se autofotografió. O bien estaba en exposición abierta y al estar colocándola se autofotografió. Yo en mi análisis. ¿Y este aspecto un poco fantasmagórico sería simplemente un desenfoque o la película? Eso lo da la película, sobre todo la película en blanco y negro, porque mi opinión, al contrario de lo que se explica,
es que eso no es una diapositiva originalmente, sino que es una película en infrarrojo color, en blanco y negro y luego reproducida. Interesantísimo, Carlos. Vamos a preguntarte unas cuantas cosas más porque me parece, desde luego, el revelador, nunca mejor dicho. Pablo, José Luis, vuestra opinión personal. No quita los elementos extraños o no que hubiera en el Condesito, pero sí es cierto que esta foto, que yo reconozco que a mí me impresionó muchísimo en la niñez, ¿la veis con otros ojos ahora o la veíais así desde el principio? Bueno, yo conozco a Julio Marbizón desde hace muchísimos años. Sé que, por supuesto, ahí no hay ninguna mala intención, ni ningún trucaje, ni nada. Yo infrarrojo no entiendo. El experto de infrarrojo es Carlos. Hemos estado discutiendo mucho antes de entrar en plató sobre la foto. Yo no sé, yo creí que podría ser una impresión incluso a cámara cerrada, él me ha explicado que no. O sea, ¿con la funda o...? Exacto, no, sin estar el obturador cerrado. Él me ha explicado que no, que eso no puede ser. No sé efectivamente si ha podido ser una persona que ha pasado delante de la cámara y tratando de conectar, o sea, de organizarla, de enfocarla, pues se ha autofotografiado. No lo sé. Julio está totalmente convencido de que esa foto es una foto auténtica que ellos han hecho y que no tiene ningún problema. Yo no tengo más remedio que creerlo, en el sentido de que sé que él, con mala intención, jamás haría eso. Es una persona honesta y una persona honrada. Que si él mismo está engañado y eso es un fenómeno accidental, eso es prejuzgar algo que no está a nuestro alcance. Habría otra hipótesis curiosa, que hubiese alguien más físico que ellos no conocían y que se aproximó a ver las cámaras de los investigadores. ¿Quién sabe? Pablo, lo curioso es que, por lo que cuentan las memorias de investigación de este grupo mítico, se obtienen varias psicofonías casi al tiempo que surge la fotografía. Eso les daba un talante muy distinto a todo lo conocido. Claro, ellos reciben esas voces y sale esto, ¿no? Casi al mismo tiempo. Ellos hacían preguntas cuando estaban las grabadoras puestas allí para grabar en el campo, ¿no? En este lugar, en esas noches tan especiales, hacían preguntas a ellos es como lo llamaba, ¿no? Osuna, a estas entidades de otros mundos, seres de otros planetas, si quisieran llamarlos así, y les preguntaban cosas. Entonces preguntaban, ¿de dónde venís? Estas cosas son vuestras naves. Y entonces parece que casi inmediatamente, un poco después, recibían estas respuestas, ¿no? O escuchaban las cintas y ahí estaba registrado ya aquí. Estamos hablando casi de una sesión de Ouija, pero en gran escala, en campo abierto, ¿no? Y que se hacía de forma prácticamente espontánea, sin tener el vaso, ¿no? Y de hecho, Julio Marbizón, y esto a lo mejor nos puede confirmar nuestro amigo José Luis aquí, hacía reuniones en su casa junto con Enrique Vila, y eso me lo confirmó. El doctor Enrique Vila, del Hospital de la Macarena de Sevilla. Un experto investigador de muchos años, sí. Claro, y ellos hacían reuniones en casa de Julio Marbizón, con la Ouija, y donde se hacían preguntas a supuestas entidades extraterrestres. Se había mezclado un poco todo de repente, sí, ¿no? Porque en aquella época todo lo que eran puertas al más allá se trataban de abrir. Y entonces casi todos los grupos utilizábamos no solo el infrarrojo, como le he comentado a Carlos, para obtener cosas que de otra forma nosotros entendíamos. Estamos hablando del año 70 y tantos, cuando teníamos unas máquinas de fotos, bueno, de la prehistoria, y cuando teníamos unos medios prehistóricos también, y cuando no había mucho conocimiento de este tema. Entonces usábamos todas las posibilidades de entrar dentro de esos mundos. Hacíamos Ouija para tratar de ver si alguien conectaba con nosotros. Hoy en día ya por nuestras propias experiencias sabemos que en la Ouija lo que conecta es el inconsciente de alguna de las personas que están presentes, y además mi grupo ha hecho una serie de trabajos donde demostramos incluso quién, a través de un análisis lingüístico, ortográfico y semántico de la respuesta que da la Ouija. Pero en aquella época se hacía Ouija y se hacían invocaciones y se hacía psicofonía, porque se trataba de obtener cuantos más datos fueran posible. Hoy en día eso parecería poco científico, pero en aquella época era tratar de aproximarse a otros mundos con la realidad material que teníamos delante. Y si tú hacías una psicofonía y te salía algo, una psicofonía honestamente hecha, con un micrófono extensible encima de una paca de algodón para que no cogiera vibraciones, la gente se retiraba respetuosamente a 100, incluso 200 metros. Y luego al rebobinar salían voces muy claras que interpretaba todo el mundo con esa misma palabra. Por ejemplo, el caso que decía
decía Pablo, hop, hop o ya aquí, pues, evidentemente te extrañaba. Hoy en día también empezamos a pensar que probablemente las psicofonías vienen transmitidas a través de un mundo subcuántico, que puede influir la fuerza de la mente de alguna de las personas presentes, que puede ser alteraciones de algún otro tipo. Pero en aquella época no. Era toda una tremenda impresión. Todo una búsqueda. Impresión que además, como decimos, se trasladó a las casas de muchos investigadores que, como vemos ahí en el dossier de José Luis Hermida, y luego vamos a disfrutar de otras tomas que se grabaron y se filmaron y se fotografiaron allí en el Condesito. Y me gustaría luego además saber por qué exactamente en ese lugar, porque algunos de los testigos hablan de 20 años los guardeses de la zona con miedo y que se querían marchar. Además es un detalle curioso, a pesar de que algunos pueden hablar, bueno, de que era una época, como decía, pues bueno, con cierta ingenuidad y mucha pasión, por fortuna, por estos temas, sí que en los integrantes de este grupo hay que destacar médicos, representantes de la medicina, científicos reales que estaban ahí en un grupo bien curioso. Carmen, bueno, antes del análisis que ha hecho Guillermo León, que desde luego habría que destacarlo, Carlos, tú has traído incluso unas fotografías hechas en infrarrojo de caras, imitando seres un tanto extraños, y sería un poco el efecto... Las he hecho este fin de semana. Ajá, podíamos mostrarlas a cámara. Ahí vemos además una reproducción de varias caras. De varias, sí. Ese desenfoque, que es lo interesante, lo produce de alguna forma en algunas de ellas. No, este desenfoque, digamos, sí, el infrarrojo ya, digamos, crea una aura. Crea una aura. Sí, crea una aura. Pero bueno, en este caso en particular lo he utilizado yo para dar un efecto más fantasmagórico a las imágenes. Carmen, análisis de Guillermo León, que es, digamos, la última pieza que quedaba para analizar la famosa fotografía del Condesito, y vive Dios, aquí no queremos desterrar ningún mito o decir que esto es así, porque podemos estar equivocados, eso está claro, podemos estar equivocados y que sea otra cosa. Pero como bien decía José Luis, sin ninguna mala intención pudo cometerse un error. Yo pienso también de que posiblemente él o la persona que fuese autofotografió en la noche, vas a colocar la cámara y es muy fácil apretar, o sea, tocar en el botón disparador y que se dispare la cámara y no te enteres. O si está el obturador abierto, que quedes reflejado ahí. Claro. Y no te des cuenta. Hay cosas curiosas, además, porque nosotros lo que hemos hecho es analizar las fotografías, pero comparándolas con algunos de los miembros de esa investigación que estaban allí. Y hay datos realmente curiosos, porque si hacemos un análisis, sobre todo del rostro, nos encontramos con muchas similitudes. Es decir, en alguno de los investigadores que se encontraba allí esa noche tiene el mismo tamaño de frente, el mismo tabique nasal e incluso la misma forma de pómulos. Siempre con las comparativas de fotografías que se realizaron esa misma noche. También la cuenca de los ojos vemos que es la misma. Siempre, claro, no se puede tomar una fotografía, y el experto lo sabrá mejor, que con distintas condiciones de luz e incluso con diferentes cámaras, como se realizaron estas, pueda tener las mismas características. Pero sí que es cierto que tiene la misma fisonomía, que tiene la misma boca que se deja entrever, esa nariz grande, esas cuencas de los ojos y sobre todo las cejas, que es lo que marcan a una persona. En este caso serían las mismas, sería una similitud, con lo cual los análisis de Guillermo de León determinan que era una persona que se encontraba físicamente en aquel lugar y que además, como bien decía Carlos, tuvo que tomar la fotografía muy cerca de él. Muy cerca de él. A medio metro, 60 centímetros. Sí, que la fuera a colocar, digamos, y sin darse cuenta apretar el disparador, y se hizo un autorretrato. Pues voy a pediros a todos que os quedéis a ver el segundo reportaje y que luego analicemos otras fotografías, si os parece. Condesito, segunda parte, la finca de los misterios. En plena efervescencia de los múltiples fenómenos de la finca El Condesito, uno de los principales investigadores vivió una experiencia impactante. Era una de aquellas largas noches de vigilia. Escuchó cómo en el bosque cercano de chopos y eucaliptos, los pájaros comenzaron a cantar sin que se pudiera ver la causa de tal alborozo. Luego, todo se calma. Los pájaros que existían en una arboleda como a 50 metros a nuestras espaldas empezaron a pillar todos, un griterío de pájaros tremendo. Nos volvimos, no vimos absolutamente nada, y lo que sí aparece en el fotograma ese es una bola incandescente como rota por encima de los árboles, que tampoco supimos darle interpretación. Las cámaras siguieron registrando el desplazamiento del objeto volador. Y aparece un objeto luminoso que se va desplazando, va dejando el rastro, dado que era una foto en exposición. De ese objeto sale otro. Son dos objetos que se van desplazando por los diferentes fotogramas de diferentes cámaras, y al final uno de ellos se ve
en el suelo, como a unos 30 o 40 metros donde nosotros estábamos, y nosotros no vimos absolutamente nada. Los avistamientos de ovnis no eran exclusiva de los investigadores. Los habitantes de Rociana lograron ver muchos objetos sobrevolando el pueblo y las fincas cercanas. Asombrados, se referían a ellos como la iluminación. La iluminación era horrorosa, vamos. Y cuando se venía hacia nosotros, pues más fuerte. Y siempre le pasaba igual. A una distancia se quedaba estacionado y se iba hacia la izquierda, que es como para matar las cañas. Dirección para matar las cañas. Y eso, y una noche ya es que, vamos, aquella noche es que nos agachamos y todo, vamos, que nos asustamos, vamos, porque es que parecía que nos arrollaba. Gracias al reportaje de investigación de Cuarto Milenio, pudimos saber que en la finca El Condesito de Rociana realmente se vieron objetos aéreos no identificados y sucedieron varios fenómenos parapsicológicos de difícil interpretación. Como en otros lugares, la manipulación interesada o la equivocada interpretación de algunos de los acontecimientos casi pudieron destruir el halo de misterio que envuelve este lugar. Un lugar extraño y singular. Un enclave que ya es parte de la historia, de la romántica e inquietante historia de la investigación del misterio en España. Los misterios del Condesito, que se abren ante nosotros como si fuera un abanico de infinitas posibilidades. Hay una cosa que sí me parece singular y que no he olvidado de las declaraciones de estos buenos amigos, miembros de grupos de investigación que estaban allí en Rociana, en Huelva, años 70, José Luis, y es que había miedo hasta en los guardeses, en las personas que vivían de alguna forma o trabajaban allí, que incluso algunas personas afirman que querían marcharse y que durante 20 años habían sufrido este tipo de fenómenos. Claro, es que estos fenómenos se vienen produciendo en esa zona, no solo en esa finca. Hay que tener en cuenta que al lado está el Coto de Doñana y en todos los alrededores se producen estos fenómenos. Nosotros hemos estado muchos años investigando, no solo en Rociana, sino en todos los alrededores. Y es normal. Nosotros hemos conseguido fotos como esta, por ejemplo. ¿Eso qué es? Esto es una especie de luz, que empieza así, como una luz mínima, que va traspasando una colina, se va elevando y va aumentando de luminosidad hasta convertir la zona casi en día. Me imagino que para una persona que tiene que vivir allí constantemente y que está viendo luces de este tipo, o que está viendo luces y espectáculos como este. Esta es una foto tomada por Adrián Rodríguez y por Luis Fuente, que como no encontraba ovnis aquí, pues se ha ido al cielo a buscarlos, ha fallecido, desgraciadamente. Pues en realidad la gente tiene que asustarse, no acaba de darse cuenta de qué es lo que está pasando. Es un ejemplo, José Luis, permíteme, de lo que decían muchos de las personas que trabajan allí y que viven allí, la iluminación, nunca mejor dicho. Es una iluminación que convierte la noche en día. Es que llega a convertir la noche en día. Y no es un solo fogonazo, sino es algo que se mantiene como una pompa de jabón, muchas veces inmensa, pero luminosa, que se mantiene minutos flotando en el aire. Y de pronto, como si fuera por un interruptor, desaparece. En silencio. En silencio, en un silencio total. Los pájaros se revolucionaban, sí. Antes de empezar el fenómeno, un signo que me indica que algo puede estar pasando es la revolución total de los pájaros. Pero llega un momento en que cuando el fenómeno está encima, como él también decía, hay un silencio total. Y el silencio es algo inconcebible en nuestro mundo, porque nosotros vemos que todo lo que se mueve genera ruido, genera movimiento, fricción, ruido, y que algo que se está moviendo, algo que se está desplazando, que tú percibes como físico y que no genere ni un átomo ni un ápice de ruido, es algo que, bueno, te pone los vellos de punta, incluso a personas que lo hemos visto bastantes veces, y cada vez que lo vemos nos sigue poniendo los vellos de punta. Me imagino que los guardeses, evidentemente, ante los comentarios de que allí se aparecen personas, ante los comentarios de que hay grupos investigando por toda la zona, y ante lo que ellos mismos ven, que son esas luces que le convierten la noche en día a las 2 de la madrugada y a las 3 de la madrugada, pues obviamente, sin entrar en distinguir qué es lo que las produce,
pues, o que producen unos trazos como este, ¿no? Esta está tomada en el Coto de Doñana, en los alrededores del Coto, y son luces que giran y que inmediatamente pues son como cohetes destellantes que se mueven, que giran de un lado a otro, que se quedan quietos, que vuelven a avanzar, que se vuelven a posar. No tiene una trayectoria convencional, ¿no? Entonces asusta a cualquiera que no vaya a buscar el fenómeno. Es más, hace unos años, y con un tono bastante crítico, la Fundación Anomalía publicó este tratado de José Miguel Alcíbar Cuello, sí. El Condesito, un viaje al corazón del fenómeno ovni. Parece que hay muchas más cosas aparte de ovnis, y lo cierto y verdad es que es curioso porque en las conclusiones, a pesar de, como digo, ser muy crítico, confirman que una serie de hechos de origen desconocido, de origen incierto por lo menos, ocurrían en este lugar. Hay una cosa muy importante: esos fenómenos extraños se acabaron trasladando, Pablo, a los domicilios de muchas de las personas implicadas. Parecía que había ya como una trama mental en todo esto, y muchos de los doctores que hemos visto y de personas que estaban yendo al Condesito de noche, luego en sus casas pasaban cosas que también realmente les produjeron pues bastante desasosiego, ¿no? Sí, por lo menos, o una de las personas, por lo menos, que participaba de estas reuniones o de estas vigilias nocturnas, le sucedieron fenómenos dentro de su casa. Claro, esa persona no se abrió públicamente. Yo intenté localizarla, pero no quisieron hablar, ¿no? Y claro, porque es algo muy íntimo, ¿no? Estamos hablando entre los hogares. Hay mucha gente que no quiere hablar de este tema, ¿no? Mucha gente, incluso varias personas. Bueno, había un señor que encontramos, una anécdota curiosa, que era un ex guardés, un ex vigilante de la finca, que nos decía que hacía pocos años él había visto una gran luminosidad en la finca, gigantesca, y se asustó, claro, cuando vio aquello emergir del suelo, digo que surgía del suelo, se levantó en medio de la arboleda y fue desplazándose por detrás de los árboles. Se veía perfectamente aquella gran luz moverse hasta que disparó de una forma, con una aceleración extraordinaria, y desapareció. Lo que confirmaba lo que dijo Manuel también en la entrevista, ¿no? Ante la cámara. Este hombre no quiso decirnos, ¿no? Pero dijo que aquello era el pan de cada día hace unos años, ¿no? O sea, se veía, y claro, ya al final se acostumbraba, pero al principio tenía mucho miedo, ¿no? Y otro factor importante, y que en toda esa historia, es que estamos viendo, para que la gente no diga que todo eso son alucinaciones, que uno puede haber visto un extraterrestre, ¿no? Es que hay efectos físicos. Estamos viendo la palabra de Rafael, por ejemplo, del profesor Rafael, hablando que había señales de radioactividad en el sitio. Estamos hablando de una brújula, de campos magnéticos alterados, interferencias en ondas de radio. Estamos hablando de elementos físicos. Había algo, o hay algo, allí en el Condesito, que alteraba su entorno, el medio ambiente en que estaba, ¿no? Entonces, ¿qué sería ese algo? Esa es la gran duda, y yo estoy seguro de que, por lo que he visto, he hablado con estas personas allí, ojos a los ojos, mirándolas, ¿no? Y contándome todos esos elementos, de que algo sí muy potente había o hay todavía en el Condesito. Una cosa muy importante: estamos viendo algunas imágenes y me gustaría que Carlos Fernández pues también opinase. Puntos luminosos que en ocasiones, como veíamos antes en los trazos que nos mostraba nuestro compañero José Luis Hermida, no es que esos trazos se vean en el cielo, ¿no? Sino que tú ves la imagen y la propia exposición de la película hace que el recorrido de esa esfera quede marcado en pleno cielo y da la impresión tan espectacular, ¿no? Sí, las fotos que me ha estado enseñando José Luis las he estado observando con mucha curiosidad, y efectivamente, para empezar, al contrario que esta, que no lo veo claro que esté hecha en infrarrojo color diapositiva, es así que dan las tonalidades propias del infrarrojo de noche, son colores fríos, y en algún caso, en algunas de mis fotos, yo no he sacado, digamos, ese efecto luminoso extraño, pero sí he sacado aureas en paisajes que yo físicamente no los veía, y luego la película lo ha captado. Entonces, yo las fotos me parecen muy reales, y lo que fuera eso yo ya no sé lo que sería, ¿no? Cosas como estas, que parece que van dejando una estela en mitad del cielo de ese lugar, y ahí también, José Luis, muestras todas esas experiencias. Sí. ¿Cuántas fotografías? En infrarrojo color. En infrarrojo color. Infrarrojo color, y no en el está mismo sitio. Enfocado al cielo, vamos, al infinito, sí. Y buscando una explicación racional y natural, ¿qué podía ser eso, Carlos? ¿Algún elemento concreto que en una fotografía quede impregnado así, o que realmente un objeto hizo esos movimientos? Ya, es difícil saberlo. Vosotros no veíais nada. Sí, en este caso estábamos viendo. Claro, como, es que si había un objeto moviéndose, claro, pues. Había un objeto moviéndose, pero muy lentamente, era como una pelota de tenis que se movía, se paraba, se movía, se paraba, pero jamás haciendo estas trayectorias.
Hay un elemento muy interesante sí. Dentro de todo este puzzle de elementos curiosos ya de por sí, Carmen. Comentábamos en alguna ocasión que había otros lugares donde pasaban prácticamente los mismos fenómenos en España. Y nos ha sonado enseguida eso del latido de corazón, ¿verdad? Sí. Sea explicable o no, el latido de corazón aparece en otros lugares de España donde también ha habido este tipo de fenómenos. En Ochate es uno de esos lugares donde no uno ni dos, sino decenas de personas, incluso nosotros mismos, estando allí de noche, hemos podido escuchar esos latidos. También es cierto que en el campo se pueden grabar muchas cosas y que los micrófonos no sabemos muchas veces hasta dónde llegan. Es decir, estando muy alejados de pueblos, nosotros hemos captado psicofonías a decenas de kilómetros en las que se oían incluso voces que luego pueden ser perfectamente las de alguna persona, algún animal que había allí en algunos momentos. En Ochate, como decía, se veían también extrañas luminarias, se hicieron fotografías a rostros parecidos al del Condesito que salían flotando, ¿verdad?, en la nada. Y también hay otros lugares como la finca La Quéjola, en las que extrañas luminarias también eran vistas por los guardeses que incluso vieron cómo en sus propios domicilios también empezaban a ocurrir fenómenos paranormales, movimiento de objetos, fenómenos poltergeist, hasta tal punto que tienen que acabar con esa finca, con La Quéjola, tirarla y construirla en otro sitio. Y casas navarretes, eran unas casas de pastores que recorrimos allí el equipo de Cuarto Milenio y tuvieron que prácticamente abandonar aquel lugar porque estaban hartos. Esa misma hartura o hartazgo parece que es el mismo que asoló a los guardeses del Condesito durante un tiempo. Fotografías y sonido de cadenas, que es muy curioso. Este es un elemento que parece digno de la novela de Allan Poe, pero que muchas veces ocurría en estos entornos y que parece ser, por los testimonios del Condesito, que también a veces escuchaban cosas previas como ese sonido de cadenas. ¿Tú llegaste a escucharlo? No, sonido de cadenas no. Lo que sí es verdad es que yo he grabado latidos de corazón, no en el Condesito, en el Aljarafe sevillano, y no una vez, sino varias veces. Evidentemente yo estoy de acuerdo con ella, que incluso en un pueblo lejano, por rebotes de sonido, se pueden grabar voces a kilómetros y kilómetros de distancia, sobre todo en la noche, en noches húmedas o en noches donde hay mucho calor, que hay una serie de ventanas de paso, pero hemos grabado latidos de corazón. Pepe Ortiz y yo, otro compañero, que tuvimos un programa de investigación en la radio y en la televisión, pues hemos entrevistado a personas que han grabado también latidos y sonidos de este tipo, en muchos sitios muy diferentes. No sé si el latido es una constante. Al principio nosotros pensábamos que era un defecto del arrastre del cassette. Muchas veces el motor del cassette, claro, que parece incluso que hace sonido de cadenas. Efectivamente. Pero luego, como se da en muchos casos, en muchos sitios y con marcas totalmente diferentes de cassette, incluso con magnetófonos antiguos de bobina, pues ya nos hace sospechar. ¿Esta fotografía es la que pone un poco final a todas las investigaciones y peripecias en el Condesito? ¿O se siguió investigando? ¿Cuándo se abandona todo eso y por qué? No. Nosotros seguimos investigando muchos años, muchísimos años, hasta el año 85 o por ahí. Íbamos regularmente al Condesito, al Coto, y obteníamos fotos en los alrededores del Condesito y del Coto. Lo que pasa que ahora, bien es verdad, y lo comentaba con Pablo, hay una época donde no hay avistamientos. ¿Se frena todo eso? No sé por qué, se frena. Nosotros recorríamos todo el Aljarafe, que es otra zona mágica de avistamientos ovni, y recorríamos todo el Aljarafe, nos conocían las fuerzas de orden, nos conocían todos los alcaldes y nos iban dando informes en aquella época, en los años 82, 83, 81, de lo que pasaba y de las casas de las personas. Porque algo estaba pasando. Sí, estaba pasando y se estaba fotografiando incluso en algunas ocasiones, ¿no? Algunas fotos que tengo aquí son del Aljarafe, por ejemplo, estas fotos son del Aljarafe, etcétera. Pero eso merecería otro, sin duda alguna, trato aparte. Pero lo que está claro, José Luis, es que de repente dejan de pasar cosas. Si todo esto para muchas personas pueden ser imaginaciones o, bueno, sugestión colectiva, ¿por qué la gente ya no se imagina o no se sugestiona? De repente todo eso, ¡pum!, se para. El fenómeno ovni, evidentemente, como todos los fenómenos paranormales, tiene un componente psicológico y un componente subjetivo, pero ese componente es el que puede hacer que más o menos personas se dediquen a investigar, pero hay un componente objetivo, que es lo que obtenemos con las fotografías, lo que obtenemos a través de los testimonios de cientos de testigos, lo que obtenemos a través de huellas en el propio terreno. Nosotros hemos analizado huellas, hemos cogido matas donde supuestamente se ha posado un ovni y las hemos llevado a laboratorios agrícolas para que investigaran. Las matas se han deshidratado
como si le hubieran extraído todo el líquido de pronto y se hubieran quedado momificadas en cuestión de segundos, cosa que no comprendían ni se lo querían creer. Las que crecían alrededor crecían con anomalías. Hemos medido campos magnéticos diferenciados. Nosotros llevábamos alarmas que nos hablaban de este cambio de los campos magnéticos y que era lo que nos hacía ponernos en guardia para hacer fotografías. Yo no sé qué pasa. En el Condesito siguen pasando cosas, no tan a menudo como antes. Toda esa zona se ha bloqueado de alguna forma. A mí esto me da a entender que antes la gente no se inventaba las cosas, sino que realmente pasaban y ahora no pasan. A lo mejor es cosa del terreno también, que habría que hacer los pertinentes análisis geológicos del terreno para descartar cualquiera de esas posibilidades, porque sabemos que muchas veces las brújulas se vuelven locas por algo físico de ese mismo terreno, no por nada que sea extraordinario ni sobrenatural. Pero que existen lugares de poder... Y que surgen luminarias que también pueden tener un origen físico, no volando por el cielo, pero sí que parezcan salir del mismo suelo. Lo que está muy claro es que habría que incluir al Condesito en el elenco amplio ya de lugares de poder, lugares singulares de nuestro país hay que recorrer. Y lo que sí te invito, amigo José Luis Hermida, es a viajar al Aljarafe y a recordar también que es otro de los grandes misterios pendientes. ¿Por qué de repente autoridades, Guardia Civil, experimentos incluso que tienen que ver con militares en España, dosieres que se guardan y se han hecho públicos algunos en el Ministerio de Defensa español, por qué de repente en una zona tan concreta de Andalucía pasan un montón de cosas y luego dejan de pasar? Apasionante, y me encantaría que estuvieras aquí. Será un placer para mí. Muchas gracias por tu primera visita a Cuarto Milenio. Muchas gracias a vosotros por haberos acordado. Y muchas gracias y enhorabuena por este documental, por este reportaje, porque es recuperar una vivencia y yo me he encontrado en el año 70 y tantos. Eso es lo mejor que nos puedes decir. Transmitimos tus vivencias al equipo que hacen estas recreaciones para, precisamente, como decía Pablo Villarrubia, bajar en el tiempo. Hemos viajado en el tiempo y lo hemos hecho para saber que algo ocurrió, algo que por desgracia, Pablo, tampoco, aunque parece que estamos cerca de analizar y comprender esta fotografía más humana, en nuestra opinión humilde, quedan otras muchas cosas por resolver, ¿verdad? Eso es lo más importante. Gracias, Pablo. Y por supuesto, Carlos Fernández, amigo, muchísimas gracias por lo menos darnos una serie de trazos o de pistas para intentar comprender que esto podía ser una persona física. Ahora bien, ¿quién era? Bueno, aquí ya abrimos las amplias posibilidades y quién sabe. Lo curioso es que durante muchos años esta fotografía fue un icono del misterio y ahora quizá puede tener una explicación. Carlos Fernández, amigo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Y Carmen, si te parece, lo que podemos hacer, ya que hemos tenido esta fotografía, que a mí por lo menos tantos temblores me hizo pasar de niño, la cara de nadie, decía el gran Juanjo Benítez, ahora quizá tenga nombre, no lo sabemos. Vamos con otras fotos que también aparecen, además curiosamente caras, y que las han enviado los amigos de Cuarto Milenio. Sí, algunas parecen surgir incluso de las llamas. Llamas, caras, fotos de Cuarto Milenio. Y de la misteriosa fotografía obtenida en el Condesito, vamos a otras que quizá tengan el mismo valor o el mismo misterio. Son las que han obtenido ustedes, nuestros amigos telespectadores. Y la primera realmente es una cara que aparece como de sorpresa, como en un flashazo, Carmen. Viajamos hasta el castillo de Coca. Antonio Miñana, menor, nos enviaba desde allí la fotografía. Vemos en primer plano a una chica y luego por detrás aparece una figura, una cara. En este castillo, que todo hay que decirlo, es maravilloso y sobre todo sus fiestas también. En este caso tendría una explicación muy sencilla, y es que los parámetros de la cámara han quemado, que es como se llama en fotografía, la figura, la persona que estaba justamente detrás. Por eso aparece como una mujer fantasmal. Pero por lo tanto, Carmen, hay que decir que era una persona física, de carne y hueso, que estaba ahí, no ningún espectro. Eso es, era una persona completamente física. Se cree que estaba pues intentando bajar también las escaleras, pero por los parámetros de luz que había en ese momento, de oscuridad, y el flash de la cámara, pues ha hecho que se quemara la imagen. Castillo de Coca, que bien merece una visita, todo un reencuentro con la historia. Vamos ahora con el fuego. El fuego nos ha dado muchas sorpresas y en estas fechas tan de fiestas relacionadas precisamente con las llamas, nos encontramos con una cara, con un cráneo. Y lo decías bien, porque de nuevo es una fiesta de cumpleaños, en este caso. Francisco Canorea Fernández nos la enviaba, nos decía que estaba en una reunión con amigos que habían encendido la chimenea y habían hecho diversas fotografías, cuando
Después de pasado ya un tiempo, revisándolas, se dieron cuenta que en uno de los troncos había un rostro. Nos decía que qué podía ser, que lo más seguro que no fuera nada paranormal, pero que por lo menos nos la enviaba porque era inquietante. Y la verdad es que sí, hemos recreado incluso el rostro, que se puede ver perfectamente, los dos ojos, la nariz, pero todo, las llamas, el mismo tronco, han hecho que se formara esa cara que es inquietante. Inquietante, pero una vez más hay que decirlo, efecto óptico. No sé si será lo mismo lo que se asoma por una ventana de forma un tanto sibilina. Nos vamos hasta Candelario, en Salamanca. María Isabel Pellicer nos la enviaba esta fotografía. Bueno, vemos el tejado de una casa, parece ser, ¿verdad?, la buhardilla, esas ventanitas pequeñas que tenemos ahí, y alguien asomándose a través de los vidrios, de los cristales. Pues bien, Guillermo León nos decía que no podemos identificar el origen de este singular rostro. Desde luego no parece una persona asomada por el ventanuco. No podemos decir nada más, tal vez a lo mejor algún mueble ha hecho sombras, como ha pasado en otras ocasiones, pero no podemos identificar al rostro, a la cara que sale en este ventanuco. O quizá un objeto colocado ahí de forma de adorno y que genera ese misterioso efecto. Ya lo saben, hay 2 vías de contacto fundamentales por si ustedes quieren mandar sus propias investigaciones gráficas. Ya saben que no cerramos, que las vías de contacto siguen abiertas siempre. Hay 2, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y también el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y antes de despedirme, Carmen, yo reflexiono sobre la fotografía tan polémica, tan tabú en gran parte de la historia de la ufología en España. Esa imagen, ese rostro, esa cara un tanto fantasmagórica, sombría, que mira directamente a la cámara. Realmente quizás sea, como ocurre con muchas de las imágenes de los espectadores, un efecto óptico. Sin embargo, me gustaría decir y remarcar que esa fotografía alimentó muchos sueños, muchas vocaciones, muchas horas pasadas al raso, muchos anhelos, muchas esperanzas de gente que pensaba que estaban en contacto con ellos. Quizá era un viejo sueño, quizá una ingenuidad, quién sabe, pero estoy seguro que mucha gente noble intentó descifrar ese misterio con el corazón. Así trabajamos aquí, con el corazón, y seguiremos haciéndolo en 7 días, descifrando misterios como el del Condesito y otros tan apasionantes o más. Les emplazo a una nueva cita con nuestra nave del misterio, porque ya lo saben, somos Cuarto Milenio. Thank you.